Hola, bienvenidos. Mi nombre es Ernesto Ramas y esto es Peluqueros Pataleando. Pues Tati, gracias por aceptar la invitación. Qué ilusión tenerte aquí en un episodio de mi podcast. De verdad, es una conversación que esperaba muchísimo, que quería tener. Bueno, habíamos estado mucho rato ya hablando por redes y de verdad, Así gracias por es. estar aquí. No, la agradecida soy yo por tomarme en cuenta a esta vieja groomer, que ya como dicen algunos por ahí estoy vintage, pero todavía lúcida aquí, aunque mis Claro manos que ya no sean sí. las mismas, ni mi pulso, ni mi propia vista, que me acabo de operar. Tú lo sabes que por eso Sí, se lo sé. detuvo un poco esta entrevista hace bastantes meses que me la habías propuesto y aún sigo con algunos problemitas visuales, pero bueno, aquí estoy, gracias a Dios dándole gracias a la vida y a Dios ante todo. Qué bien, amén, amén por esas palabras. Y de verdad que ahora lo vintage está de moda, así que Pues está súper sí, bien. Y lo más gracias. importante es que tú, como te lo dije en una oportunidad conversando, tu conocimiento es muy, muy valioso y sobre todo en esta nueva generación de groomers que está saliendo, que Gracias, Ernesto. necesitan ese conocimiento de un buen servicio de grooming, porque de verdad que lamentándolo mucho, no quiero generalizar, pero se está viendo que el servicio de grooming se está distorsionando un poco, porque están yendo más por la cantidad que por la calidad. Y entonces justo ese tipo de conocimiento como el que tú transmites, justo por eso hago este tipo de episodio y converso con distintos groomers para crear esa conciencia entre los groomers que están llegando donde queremos dar más calidad que cantidad. Así es, así es. Sobre todo están saliendo muchos groomers nuevos, que, con todo mi respeto, ¿no? Porque todos empezamos de cero, todos aprendimos. Hoy en día, bueno, muchos por un YouTube, un tutorial. En mi época no existía nada de esto, por supuesto, ¿no? Es más, la peluquería que yo aprendí hace 56 años, muy diferente a lo que se hace hoy. Es decir, yo arreglaba perros de show, porque yo fui criadora y expositora de perros de pedigrí. Inclusive fui representante de la Federación Canina de Venezuela en el estado Lara por muchos años. Y, por ejemplo, mi hermano tenía un poodle estándar o caniche estándar, como llaman en España, y Sí, yo lo arreglaba para los shows, pero el arreglo de show era totalmente diferente al de hoy en día. Existía, sí, el Continental, el Cine Inglés y el Poppy Show, que llamaban, el Poppy Clip, perdón. ok. Pero aún así todo era diferente. Los top down que hoy en día no son los top down de hace 50 años atrás, por decirlo así, ¿no? Es Un cocker verdad. americano no se arreglaba como se arregla hoy en día. Sí, siempre el stripping en el saddle, en la espalda, todo esto, pero ese tipo de patas acampanadas que vienen no se usaba. O sea, como todo en la vida, todo va, como se dice, Evolucionando. evolucionando, ¿no? Eso no quiere decir que yo me quedé en el aparato, porque a medida que evolucionó, yo fui evolucionando con estas nuevas técnicas, con estos nuevos, digamos, asiáticos, eso no existía, por Dios. Claro, lo creativo sí existía, pero no pasaba de la pintura, ¿no? Más nada. Que eso siempre Claro, lo, eso era que si pintar unas orejitas, unas patitas. Sí, sí, Ok. sí, eso existía. Y bueno, yo con el tiempo hice creativo, flores al relieve, con el propio pelo, etcétera, ¿no? Pero también cuando empecé, pues no era tanto el boom esto del internet y mostrar lo que tú hacías. Y bueno, como todo evoluciona, ¿verdad? Y yo traté de evolucionar con todo esto. Pero yo siempre me dediqué más, a pesar de que yo hacía peluquería de show, pero eso sí, nunca me gustaba la peluquería de show, déjame decirte bien. Yo Ok. le hacía el de mi hermano porque era el de mi hermano. Y estaba amenazándome que iba a traerse otro poodle estándar y yo decía, ni se te ocurra. Mira, ve que no. Ajá. Pero ¿por qué? Porque yo tenía, por ejemplo, crié varias razas, pero mi especialidad fueron los afganos y los fox terriers boots, o sea, pelo Ok. corto, Pero pelo corto. liso. Sí, y la verdad que yo considero que, aunque llevan trabajo, y hay que saberlo, porque tú para arreglar un fox terrier, que la gente dirá, ay, sí, gran cosa, bravo es hacer el pelo de alambre. Sí, sí, es Claro. verdad. Lleva más técnica, más stripping, etcétera. Pero hay que conocer muy bien la raza del Fox Terrier, su estructura, su morfología, para poder destacar en ese pelo corto las virtudes y tapar los defectos. Exactamente. Hablo de la hora del show, ¿no?
Entonces la Exacto. gente dirá, bueno, ¿y qué le haces a ese perro? Claro que sí, tiene muchas cosas, ¿entiendes? Y esa punta de tijera y de piedra pome y de stripping, ese pelo corto había que arreglar bien ese pelo. Entonces, sí, yo me especialicé en los Fox Terrier, que tuve, bueno, grandes triunfos con esta raza, esa es la de mi corazón, Ok, los Fox ok. Sí, uno pelo siempre tiene liso. una raza No, 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 yo que quiero te todos los roba perros. el todo. Sí, yo quiero No, pero todos los perros, hasta el exacto. más, como dicen en Marina, el más guino, y como dicen en Barquisimeto, hasta el más yuso, y como Ok, decimos los cubanos, hasta el más sato. ok, Pero ok. sí, pero no, no, Fox Terrier, yo tuve caniches, tuve boxer, Doberman, tuve Silky Terrier, Whippet también tuve, Ok, Saluki, yo tuve Saluki, una belleza de perro, pero no, lo mío es el Fox Terrier. Fox Terrier pelo liso inclusive. También me gusta el de alambre, pero el mío es el Fox Terrier pelo liso. Y los afganos, que sí, sí, tuve grandes satisfacciones con los afganos. Yo diría que en aquella época los mejores afganos eran los de mi hermano y los míos. Y bueno, hicimos una carrera con ellos. Pero sí, siempre me tiré más a la peluquería comercial. A mí me gusta más el chucho, ese que viene, que no tiene forma, exacto. Aquí pero lo que es llaman mestizos, los mestizos. sí, el mestizito, pues. Exacto. Inclusive me gustaba arreglar mucho el mestizo, o me gusta, lo que pasa es que ya no tengo tanta habilidad como antes. Y me gusta mucho lo que es la mascota en sí, como Ok. decir, ¿no? No, yo no miro ni mucho en la mascota, claro. Trato que cuando yo hacía la peluquería, porque ahora hago muy pocos. Pero lo que tú ves en mis redes, Ok. yo te lo he dicho, hago uno Sí, que otro porque de verdad, pues, el cuerpo pasa factura. La claro, edad pasa factura. claro, amiga. Pero doy gracias a Dios. Pero es eh, entendible, llevas muchos años haciendo Sí, peluquería. sí, no, no, mis manos no son las mismas, el pulso, yo no puedo pulir un perro como lo pulía antes, Claro, por eso a veces me duele cuando alguien joven que está empezando y dice, ah, pero mira cómo lo dejó, pero ponte mi zapato y camina camina claro. mi camino, pues, O sea, y pídele a Dios llegar a esto, pídele a eso, Dios por es, eso. mira mi trayectoria y Ajá. ve hasta dónde he llegado, aún haciendo peluquería, a pesar de tener ya cierta edad y tener todos estos años de servicio en la peluquería canina. A ver si Y lo no vas a me quiero llegar. retirar, y no me quiero retirar, no me quiero retirar. Y no lo Pero hagas, te amiga, por repito, favor. me Intenta gusta. hacerlo todo, intenta hacerlo hasta lo más que pueda. Bueno, sabes que mis hijos están en contra que yo siga en esto, ¿no? Claro, Obviamente me es entendible imagino. y quieren ver a su mamá tranquila. Y yo Claro. siempre le digo esto, mira, mientras yo me pueda hacer una arepa, ¿verdad? Ok. Lavar mi ropa interior y no te confunda a ti y a tu hermano porque son gemelos, con Brad Pitt porque son rubios o azules, yo esto voy a seguir trabajando. Porque a lo mejor puedo hacer la arepa, puedo lavar mi ropa interior, pero al ver los rubios así, digo, oye, llegó Brad Pitt a verme, a la cabeza la perdí. No, no. Mira, Tiene que es ser lo que clara. quisiera hacer, de verdad, ese espíritu que tienes tú, quisiera tenerlo yo hasta que pueda. Si es verdad que no te voy Y a lo vas a negar, tener. no te voy a negar que por mi mala, obviamente, praxis en mis comienzos, o sea, hice cosas que no debía hacer con respecto a mi cuerpo, posiciones que no debía tener, ¿sabes? Y me expuse mucho a que mi cuerpo llegara como un límite. Obviamente ya ahora me pasa factura, como las manos, las muñecas que a veces me duele, el hombro también a veces me molesta al secar el Bueno, perro. lo mismo, y que déjame decirte algo, a pesar de que ya pues sabemos, porque llega el momento también que eso también ha habido una evolución de entender. Yo una vez le decía a unos alumnos míos, mira, es que los peluqueros también no somos contorsionistas, somos Sí, sí, contorsionistas. sí, sí. Tú nos ves así agachados y meterle al perro, entonces tú nos ves que todo doblado. Entonces, aunque sepamos que nos está haciendo daño, bueno, yo considero que es así porque ya yo lo sé y sigo haciéndolo, porque es que uno hace un hábito para trabajar, Total. ¿entiendes? O sea, Eso. es mal hábito, Ujú. pero ya te quedó y sabes que es malo en todos los sentidos, en Y lo cualquier intentas área. O sea, corregir, pero a veces es complicado. quitarse las Porque, mañas, sí, porque a veces también es la rapidez del trabajo, o sea, o del día a día. O sí, sea, no estás pendiente de que, bueno, tengo que poner la mano en cierta posición para que no me duela o no ponerme tan sí. abajo y ya es como baja en automático. Exactamente. Bueno, yo tengo una bursita a nivel de codo, otra a nivel de aquí, otra acá, porque claro, entre el secador, las cervicales Claro. se te vuelven polvo, a pesar Mm, de que yo tenía secador en mi época, cuando yo empecé eso
la turbina, soplador o como quieran llamarlo, depende del país, eso no existía. No existía, Los exacto. perros se secaban a base de toallas, chupar, chupar, hasta volver bien, porque hasta ahora hay trapitos que son para eso. Mi Es época verdad. era toallas, toallas y más toallas. Y después secador de aire caliente todo el tiempo. Entonces, y te voy a decir algo, yo no sé si son mañas también mías, pero a mí los sopladores yo los uso, por supuesto. Pero qué mal me cae cuando un asistente mío, soplador, soplador, le digo, mijito, vas a quemar el soplador. Aire caliente, usa el secador Claro. de mano. Y yo Necesitamos tenía aire unos caliente grandes, para estirar. claro, para estirar. Y yo tenía unos, y eso que yo tenía unos secadores esos de pie, no voy a decir la Ajá. marca para no hacerle promoción, Nada. este, grandes, con unas turbinas así que, bueno, tú los adaptabas y eran comodísimos, tú echabas el brazo para allá, para acá, güey. Pero eso ya fue casi los últimos años de mi trabajo en Barquisimeto. Porque déjame decirte que yo tengo 56 años en esto, pero yo estuve 10 años de mi vida que no hice peluquería. Mira, Yo hice, antes de contarme eso, ajá, quiero saber cómo empezaste, o sea, cómo se dio ese momento donde dijiste, quiero hacerme peluquera canina, ¿cómo fue? bueno, hay algo, a ver, Y vino, perdón que te interrumpa, hacemos un no, inciso, no, por supuesto, de eso, pero dejamos claro, aquí, o sea, lo dejamos pendiente el tema de por qué duraste ese tiempo sin hacer peluquería, ¿vale? no, eso fue ya últimamente, no, Exacto, pero eso fue hace 18 años atrás. exacto, Bueno, vamos te a voy hablar a, primero de cómo empezaste. claro, vamos a Eso, empezar, vamos a empezar por el comienzo. es Bueno, mira, correcto, sí. yo nací, como siempre digo, con un perro debajo del brazo. Ok, ok. Toda mi vida, no con el pan, yo nací con el perro. Yo tengo fotos de niña, muy en blanco y negro, porque tengo 76 años, te puedes imaginar, con un perro siempre. Es más, te voy a hacer alguna aclaración que no va con perro, pero para que vea mi amor hacia los animales, que esto lo analicé hace unos pocos años atrás. En Cuba, el niño Jesús como tal en Venezuela no Ok, existe. Existe el niño Jesús como el niño Jesús, el hijo de María, con San exacto. José, todo lo de la Navidad, pero no trae regalos como en Venezuela, ¿no? Ok, Allá era, en mi época, estoy hablando de mi generación, el 24, pues San Nicolás. ok. Algunos Que eso es niños, muy americano, no latinoamericano, sí, sino americano como tal. sí, pero algunos niños, pero el fuerte allá era los Reyes Magos. Como aquí. Aquí son Sí, los reyes. claro, claro, porque Cuba fue la última provincia que se independizó de España. Yo Es soy nieta verdad, de españoles, ¿ves? es Yo verdad. tengo mis cuatro abuelos son españoles, y tengo todos los papeles para ser española si yo quiero, todo, Ok, hasta la fe de bautismo de mi abuelo, de mi ok, abuelo. ok. Y nunca renunciaron a su ciudadanía española. Bueno, en cierto, lo cierto es que todos los reyes, para que vean mi amor a los animales, yo hacía que mis padres, yo me imagino los pobres los que pasaban, que buscaran unos tobos, unos cubos. Voy a hablar un poquito español porque yo sé que esto se ve mucho de España y yo Ujú, hablo el idioma de mis abuelos. Yo sé que es cubo ok. o cubeta, pero no es todo, esto es Venezuela. Todo Venezuela, sí, Este, sí. sí, ajá, yo le hacía que le llenaran con agua uno, otro con hierba, pasto y otro con maíz. Ok, ¿Para quién crees tú? Para los camellos. claro. Porque pobrecitos los camellos, ¿ah? Yo nunca pensé en los Reyes Magos, chicos. Yo nunca, a mí se me ocurrió decir, déjenle un vasito de leche y una galleta a los reyes. A mí los reyes no me importaban. A A tú mí eran me los importaban animales. los cabellos. Bueno, entonces a tu pregunta respondo esto. Yo siempre he amado los perros y me encantan los animales. Y paso por una situación difícil en mi familia. Mi hermana mayor muere aquí en Venezuela de cáncer, muy joven, de 36 años apenas. Y por supuesto sus hijos quedan conmigo, que ya yo tenía mis dos pequeños también, mis gemelos, o Morocho o Jimaguas. Ok. Porque yo sé que esto lo va a ver Saúl, lo va a ver, lo va a ver todos estos amiguitos míos. Wesley también. Todo. Welly, que me encantó la entrevista de Welly y la de Saúl también. Saúl Sí, ya habló sí. a veces mucho con él por Instagram, Sí, sí. Me con lo su abuelita y comentó. con su Sí, mamá. sí. Bueno, total que yo me quedo con los niños también, con los de mi hermana. Y yo tengo como, no digamos una depresión, pero me sentía muy triste. Claro. Cambiamos de ciudad para acompañar a mi padre, que era el que vivía con mi hermana. Y yo dije, yo tengo que hacer algo, porque yo siempre, toda la vida, ante las adversidades, yo busco lo que yo llamo, yo misma denomino terapia ocupacional. Ok. Lo entiendo Y por yo el que, concepto.
Sí, yo Mm, quería hacer algo para disipar mi dolor de perder a mi hermana, la angustia que tenía porque estaba criando tres hijos que no eran míos, más los dos míos. claro. Y mi papá, yo le digo a mi padre que yo quiero trabajar, que quiero hacer algo. Mi papá tenía una gran empresa, pero él no, me dijo, no, ahí no vas a trabajar, es un molino de arroz. Yo te monto, ¿qué negocio quieres que te monte? En aquella época, pues se usaba mucho, estaba el boom de las boutiques. Ok. Ajá. Y yo, no, no. Yo le decía, no, para que haya un poco de viejas allá a probarse ropa y a querer se la llevar fiado. No, no, como si Eso yo no no. fuera a llegar bien, como si yo no fuera a llegar bien, pero bueno. Pero claro, Papá, son cosas del momento. sí, sí, era el momento. Entonces, bueno, me ofreció varios negocios y yo ninguno no. Y le digo, papá, yo quiero montar un negocio de perros. Ok. ¿Qué? Tú eres loca, ¿cómo que de perro caliente? Te estoy hablando de 56 años atrás y en Claro, donde la Barquisimeto, peluquería canina no era no, nada no, común. no, nada que ver. Sí había algunas que otras, pero Pero me no, imagino no que lo era que... más el estilo veterinario con peluquería, juntos. Y la peluquería de repente en la zona de No, atrás, no, mira, ¿no? no. En la época que yo empecé, en Barquisimeto, no era eso. Habían dos personas que hacían peluquería canina en sus casas. Ah, Dos ok, ok, señoras. ok. Muy mala, pero, perdón, No te preocupes. pero hacían peluquería. Bueno, total que no, yo les pongo a mi papá porque cuando ya yo le estoy, esta conversación ya yo la tengo porque ya yo la he masticado, digerido, vuelto a masticar tipo vaca, ¿no? Claro, o sea que, Rumiando, exacto, para atrás y exacto. para adelante, el pro y el contra según mi cabecita, ¿no? Que ni era comerciante, ni era peluquera, ni nada. Yo lo que tenía una gana de hacer algo y sobre todo con perros. Lo Exacto. O mío eran sea, perros. la idea de que fuera con perro era algo innegociable. Sí, no, eso no, de ahí nada. Ok. Y vuelvo a decirle a mi papá, yo quiero hacer un negocio, pero ¿qué negocio vas a hacer tú con perros? ¿Tú te crees que estás en París? Me dijo, que llevan a los perros si es fifí. Estamos en Barquisimeto, donde amarran un perro, dan una mata de mango y se olvidan de él. Tú eres loca. Yo no voy a exponer mi dinero a eso. Bueno, como yo era la hija que le quedaba, yo me aproveché de esa situación. Pues sí, en serio, o sea, me hice la Utilizaste esos brava, sentimientos. sí, la molesta, que pobrecita yo, que no sé qué. Bueno, hija, a ver, ¿qué es lo que tú quieres? Siéntate, exponme tu proyecto. Mire, papá, yo quiero un negocio, ya lo había analizado, Ernesto, de una manera que tú no te imaginas. Yo quiero hacer como un club de perros. El perro viene, paga una inscripción. Y por esa inscripción y una mensualidad, por supuesto, ¿no? Paga la inscripción y paga una mensualidad. Por esa mensualidad él va a tener derecho a, no se me olvida, mira, era así, un servicio de peluquería, la vacuna de rabia anual y 3 días de hospedaje. Ok. Si esos 3 días de hospedaje no los usa, acumula en el mes un día. O sea, que si en 3 meses no usó el hospedaje, tiene 3 días que no va a cancelar. Usa 6, paga 3. Yo tenía todo Todo el planificado. esquema aquí ya Sí, mentalmente. todo. Muy tipo, no era una época que tú te metías a Google y podías ver negocios, como hoy en día Exacto. que, oye, voy a ver cómo es la peluquería donde trabaja Ernesto. Concha, mira, me gusta esas mesas, o me gusta la entrada, o el lobby que tienen. Exacto. No No había tenías nada. dónde sacar ideas. O sea, No, no, todas las no, ideas fueron no, de tu no. creatividad propia y De mi genuina. creatividad. Me ayudé, sí. Yo iba mucho a Caracas y iba mucho a una tienda que había muy bonita en la Castellana, que era la única que se dedicaba a cuestiones de perro y traía productos importados, desde comida, leash para exposiciones, algunas herramientas de peluquería, porque eso lo recuerdo. Había muchos productos importados, se llamaba Don Perro en la Castellana. Ok. Y ahí llegaban unas revistas que se llamaba Doc, Doc, ¿fuera? Doc Chao, creo que era que se llamaba, no recuerdo bien. Ok. No, el mundo del perro, algo El así. mundo, el mundo del perro me lo han comentado muchísimo, y sobre todo Sí, algo groomers así. de, Perdona, pues tú sabes que de... tengo este ojo que me lagrimea mucho por el No, problema y tú entonces no tengo te que estar preocupes, secando. no te preocupes. Entonces, Pero bueno, lo del mundo del perro me lo han comentado exacto, muchos groomers, incluso de antiguos, o sea, que llevan muchos años, que porque esa fueron, revista duró mucho, exacto, duró y mucho. fueron de ahí donde se Inclusive tomaron para hacer el peluquero. ajá, entonces bueno, yo nunca vi nada de peluquería allí. Yo veía siempre la raza de perros, como te digo yo, anécdotas de personas, criaderos, etcétera.
Habían otras revistas que eran las que sacaba cada raza en Estados Unidos. Por Ok. ejemplo, estaba el Fox Terrier Review, el Afghan Review. Entonces, claro, sacaban los mejores afganos, las exposiciones, tú sabes, todas esas cosas. Entonces, yo me nutría de eso, ¿no? Yo me nutría y sí salían fotos, porque no habían videos para yo Claro. decir, ah, mira cómo movió la tijera. No, nada de eso. Entonces, hay un dicho en mi patria, en Cuba, que dice, en Cuba mi primera patria, porque mi segunda patria más es Venezuela. Sí, sí. Sí, no, yo llegué aquí a los 12 años, yo soy más venezolana que tú. Es verdad, es verdad. Sí, sí, entonces en el 61, imagínate tú. Y yo me acuerdo, hay un dicho en Cuba que dice, más vale caer en gracia que ser gracioso. Ok. Y resulta que, bueno, monto mi negocio, mi padre acepta, aquello fue de bombas y platillos, la prensa, el impulso de Barquisimeto, eso fue, bueno, No, marketing de esos grandes, ¿no? Porque mi del padre es un hombre, pues, bueno. sí, mi papá tenía las posibilidades Ok, económicas y era ok. un hombre muy conocido políticamente, económicamente, etcétera, y pues tuve ese gran apoyo en eso, ¿no? Aparte todos los amigos de mis sobrinos que ya estaban de bachillerato en todos los semáforos pasando. Ah, ok, volanteando, Ya, volanteando. sí, volanteando, ya próximamente, tal fecha, inauguración del Doggy Club, porque se llamaba así, Doggy Doggy Club, Club, ok. sí, se llamaba el Doggy Club. Mira, en menos de Pero ya un va, mes, un momentito, perdón que interrumpa. En ese momento tú no sabías hacer peluquería todavía. nada, Ok, o sea, tú te nada, aventuraste a ver qué tal salía. nada, nada. Ok. Yo me acuerdo que mi papá me decía, no, oye el cuento, pero es que tuve mucha suerte. Por eso era que te decía que más vale caer en gracia que ser gracioso. Y, total, inauguro el negocio y en esas mismas semanas que yo hago la inauguración, ya, bueno, déjame decirte también que en menos de un mes yo tenía 300 perros inscritos Uf. Claro, porque como tenías socios. ese plan que habías programado. Claro, Ok, entonces la ok. gente iba, ¿ves? Ah, y tenía hospitalización de perros de enfermedades no infectocontagiosos. Porque como a mí me gustaban los perros, y a muchos de mis perros en aquella época les cortaban la cola, el boxer, pues tú sabes que la gente yo veía cuando iba al veterinario que se le infectó porque me llaman, ay, es que yo no puedo curarla porque me da lástima. Yo era un experto curando orejas, curando colas, y yo decía, bueno, esto también lo incluyo. Yo curo orejas y y los entrego sanitos. Tú ¿Entiendes? sabes Perros, ay, que, no, es que a mí me da nervio que la perra pare en mi casa. Yo la parteo, señora, tráigala para acá. tú sabes que, perdón que te interrumpa, pero me acordé que lo comenté en estos días en la peluquería, bueno, hace ya un tiempo en la peluquería, de que yo trabajé en una o sea, una peluquería que tenía también veterinaria. Y ahí incluso ayudé a varias veces a la veterinaria a hacer esterilización de macho. Y es sencillo hacerlo, o sea, no es tan complicado. No, pero Y ahí sí no entraba yo. yo Ahí sí no siempre he entraba dicho yo. que yo podría hacer una esterilización, no me atrevo, pero creo que podría hacerlo en un momento de Claro, porque te emergencia. cansaste de ver lo que era lo que me Exacto, pasaba a mí. Y como yo lo hacía, pues claro, no me metí en camisa de once varas, porque curar un rabo que ya tiene un porte o curar unas orejas, yo sabía hacerlo, porque exacto. yo se lo había hecho a mis perros. Sabía partear perras, o sea, sacarlas de la bolsita si la perra no hacía su trabajo natural. Ese tipo de cosas. Por eso te digo, hospitalización de enfermedades no infectocontagiosas, nada que ver. Bueno, Exacto. total, que ya yo tenía como una semana con el negocio abierto. Por supuesto, había hecho solo baños, me habían llevado perros de pelo corto, gracias a Dios. Entonces, yo compraba, porque es que siempre me gustó todo lo relacionado con perros, y te repito, no había internet, no había esta No hay nada. información, este río de información que es maravillosa, pero a veces es negativa totalmente, lo Sí. sabes. Bueno, Seguro de eso yo hablaremos un compraba, poco más adelante. sí, yo compraba mucho el periódico, como yo había vivido en Valencia, que es cuando muere mi hermana, acuérdate que te estoy hablando ya en Barquisimeto, Exacto, y sí, yo me sí. vengo de Barquisimeto, de De Valencia a Valencia, Barquisimeto a Simón. acompañar a mi padre porque mi hermana había muerto. Yo compraba siempre el Carabobeño, el periódico regional, Sí. y los domingos, así como el periódico El Universal sacaba aquella revista Estampa, que era Ajá. dominguera, Sí, sí. ajá, el Carabobeño sacaba como un magazine y una de sus secciones era de mascotas de perros. Y yo leía todo aquello, bueno, perros, gaticos, qué sé yo, de todo había, pero yo Exacto. siempre buscaba, me gustan todos los animales, pero siempre mi debilidad es el perro. Y buscaba la parte canina y veo casualidades de la vida.
Acuérdate que mi negocio tenía como una semana, quizás por le tú quedó, pero mentira, no llegaba a ver. Y se llamaba Doggy Club. Y Ok. veo yo un titular en ese panfleto, esa cosa que Ese metieron en los artículo. periódicos, sí que decía, y nació el club. Era el título. Ok. Y yo digo, ¿qué es esto? Me copiaron la idea. ¡Qué barbaridad! Y me pongo a leer aquel artículo y menos entendía, ¿no? Pero ¿de qué se trata esto? Se hablaban, pero yo no entendía, no, esto no se parece a lo que yo tengo, pero ¿qué es esto? ¿Cómo que el club? Y cualquier información, llamar al número tal, pues mira, ni corta ni Llame. perezosa, de una vez. Me acuerdo que me atiende, en ese entonces era la representante de la Federación Canina de Venezuela en el estado Carabobo, Ok. la señora Margarita Topping de Dama. Y yo le explico, mire, ¿de qué se trata? O sea, no le digo, yo tengo algo igual, usted me está Claro. plagiando, no, no. Mire, ¿de qué se trata el club de mi formación? Ella estaba muy apurada y me dice, mira, no te puedo atender en este momento, pero te paso al secretario de registro de la Federación Canina de Venezuela que está aquí, para que él te explique, que Ok. era el arquitecto Antonio Quiroga, gran groomer de la época, juez internacional para toda la raza y secretario de registro de la Federación Canina de Venezuela. Claro. Y hablo con él. Le digo, mira, yo no sé de qué se trata. Y entonces él me explica que es que al principio, como está pasando ahorita actualmente, la federación, pues no hay clubes en el interior del país, Ok. club federados. Pues. Exacto, sí, sí. Entonces ellos estaban buscando hacer diferentes clubes federados a nivel nacional, porque al haber más clubes federados hay más exposiciones, porque mucha gente deja de ir a exposiciones porque le queda muy lejos, el transporte, los perros, eso sigue siendo igual siempre. Sí, no, Ahí no hay. yo lo viví también cuando vivía en Venezuela, lo viví. Ajá, entonces eso es lo que estaba buscando la federación, hacer diferentes clubes en muchas ciudades de Venezuela, las más importantes, e incentivar la cría de perros de pedigrí, etcétera, etcétera. Él me explica todo eso y da la casualidad que yo me había, como ya yo estaba supuestamente en el mundo de la canofilia, la élite del Estado Lara, yo me había unido a un club que se llamaba Club Canino de Lara. Yo me río ahora porque era el desastre del siglo. Claro, Bueno, claro. Porque con sin tener ningún decirte, tipo de, o sea, desde el na- desconocimiento total. con decirte que antes de yo afiliarme, de abrir esto, yo iba a las reuniones, yo juraba que estaba con la creminata de la canofilia y que sabían de morfología, de raza, de estructura, que sabían de todo, yo erudita. Ya yo creía que sabía mucho, yo lo oía así. Ya, ¿cómo sabe este señor? Decía yo. Bueno, y vino, hoy del día me río, vino un concurso, eso no es una exposición, un concurso, eso que siempre en todas las ciudades, los colegios médicos veterinarios hacen, ¿verdad? En tiempos de Sí, sí, sí. ferias, qué sé yo, que ahí va, como digo yo, Raimundo y todo el mundo, Malanga y todas las viandas, Sí, sí, sí. todos su pedigrí, mestizo, y todos los jugan iguales, Todo. yo no sé qué les jugan, pero bueno. Y el señor que era el presidente del club y a su vez era juez vitalicio, porque no jugó. Todos esos concursos los jugaba siempre ese señor. Entró un angano con el pelo todo enredado y otro más o menos peinado. Dice, aquí tenemos dos variedades de angano, pelo rizado y pelo liso. Mira, bueno, ¿te imaginas tú dónde estaba yo metida? Claro, claro. En la cueva del lobo y yo juraba que, bueno, ok, entonces, bueno, hablo con este muchacho, con Tony Quiroga, en paz descanse, mi gran amigo Tony, y me dice, yo le digo, mira, yo pertenezco a un club aquí, yo puedo hablar con la gente del club para que hagamos el club nuestro sea, tú sabes, sea federado. Federado, exacto, sí, sí. Ajá, entonces, bueno, total, vino la primera reunión del club y yo les pongo la idea a ellos, claro, por supuesto, el juez vitalicio, el presidente del club vitalicio, dijo, bueno, vamos a ver qué ellos quieren. Total, que la federación me visita. ¿La La, federación? la Federación Canina Venezuela me visita. Ah, te O visita, ok, sea, ok. viene por invitación mía, viene Antonio Quiroga, como te estoy diciendo, y Wilfredo Zapata, miembro también de la Junta Directiva de la Federación Canina Venezuela. Ok, ok. Ahí es donde yo te digo que más vale caer en gracia que ser gracioso, porque yo no estuve ni en esa reunión prácticamente. Estuve un ratico, Tony Quiroga expuso lo que era ser un club federado, cuáles eran las exigencias de la federación, todo lo que se pretendía,
Y a mí me agarró Wilfredo y me habló hacia un lado y le digo, oye, pero la reunión, no, 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 déjalo, yo después te explico, ven para acá conmigo. O sea, y te puedo decir que ese fue el hermano que Dios no me dio. Ok, El ok. hermano que me dio la vida. Es el padrino de tres de mis nietos. Nada más quiero decirte esto, Imagínate. la amistad que nació y De ese ese lazo momento. tan fuerte, sí. Bueno, total. Eh, el señor no quiso afiliarse a la federación, El juez ya, vitalicio. el juez vitalicio y el presidente vitalicio del club ese. Y yo me paré en plena reunión, ya casi al final, pues yo me había ido un rato que Wilfredo me había dado, y yo le dije, bueno, señores, yo me retiro de este club y las reuniones se hacían en mi casa. Ah, para completar. O sea que. Para completar, yo le dije, aquí se cerró el club Canino de Lara, ni una reunión más. El que quiera se viene conmigo. Y tú me dirás, ¿qué tiene que ver esto con la peluquería? Sí tiene que ver por la Claro. pregunta que me hiciste. Me traigo a mi gente, nos reunimos a los días y se fundó el primer club canino de Lara afiliado a la Federación Canina de Venezuela. Qué increíble. Y ahí empieza mis clases de grupo. Te estoy diciendo que Tony Quiroga, inclusive él tenía era caniche gigante. Wilfredo tenía afgano, tenía saluki. ¿Qué otro perro tenía Wilfredo? Wilfredo tenía, Borzoi también. Ok. Y empiezan a darme clases de peluquería canina. Claro, y Y a fue llevar, como un ya, abrir de ojos para ti. sí, sí, es lo que te estoy diciendo. Yo, no es prepotencia, suena feo, pero yo empecé por la puerta grande. Claro. Me explico, porque empecé por la puerta grande porque de una vez a mí me llevaron a exposiciones, a conocer de raza. Me acuerdo que un fin de semana vino Tony. Tony me regala, como al mes de estar ya el club formado, me Sí, sí. regala un libro que se usaban los jueces, cuando eso aquí la federación se regía por la AKC, American Kennel Club. Ok. No se No por regía, la FCI. sí, estaba la FCI, pero no era tanto, los juzgamientos y todo era por la AKC. Y él me trae un libro que era el que usaban los jueces en español. Ok. Y él, no tengo un libro aquí para explicarte, pero guiaba así la página, ¿no? Él venía los fines de semana a darme clase, él con Wilfredo. Y hacía así, brrr, tú sabes, la sola, brrr, Exacto, y sí. ponía el dedo. Cuando venga el sábado que viene, me vas a decir el estándar de esta raza. Madre mía, Sí. yo no me acuerdo de nada ya, ojo. No, A veces el muchacho que tengo me dice, ¿cuál es el tamaño máximo de un Doberman? Hijo, búsquelo en el FSI porque yo no me acuerdo. y que mira, lo tienes en internet, así que es más O sea, fácil. pues no me acuerdo por Dios. Pero Claro. me ponía esa tarea. Claro. O sea, que de morfología, razas y estándares, yo vi mucho, estudié mucho y vi mucho. Me acuerdo la primera exposición que fui, un Lakeland Terrier le ganó al perro de Tony, que era un caniche gigante. Y yo Ok. veía que el perro espectacular con aquel corte con... No, él tenía silla inglesa, Ok. Peter Saddle tenía ese perro. Yo veía ese perro espectacular y el de Inglaterra yo lo veía con una cucaracha al lado de él. O sea, a mi conocimiento, ¿no? Claro, claro. O Y yo me molesto, o sea, me molesto el ahí. sea, estaba ahí internamente. Sí, no, y yo le digo a Tori, pero ¿cómo es posible que pongan a ese perro al lado del perro tuyo que es tan bello? Y me dice, no, Tati, ese perro es superior. Claro, en morfología, Tienes que aprender estructura. que no es lo bonito. Exacto. Ahí es donde tú tienes que aprender bien las razas, los estándares, y ver que mi perro es muy bueno. Sí es bueno, pero ese perro es superior. O sea, estaban jugando el vesticho. Exacto. Entonces, ahí te respondo yo ya cómo empecé. Ahí también conocí en esas exposiciones a una peluquera muy buena que también era juez internacional, que era la señora Lupe Pedraza, que pues ya murió. Ella era una alemana, alemana de esa fuerte, Ok, ok. eh, pero vivió mucho tiempo en España y su esposo era español y se vinieron a vivir a Venezuela. Ella toda la vida en Alemania crió perros y demás. Esa me enseñó muchísimo, pero muchísimo. Mucho más que inclusive que Tony y que Wilfredo, porque ella me adoptó, ella ya murió, una señora mucho mayor que yo, me adoptó y se venía como yo tenía mi casa donde yo tenía el criadero, eran 2 hectáreas de terreno, y eso todos los fines de semana era así, de Claro. criadores, de amigos,
la pasábamos súper bien hablando de perros, ahí se arreglaban. Yo tenía un área de la casa, que era mi peluquería personal, y porque la otra estaba allá, ¿no? En Barquisimeto, Claro. en la ciudad, que era el Exacto, Dormy sí, sí. Club. Ajá, eso era arreglando perros, todos los que tenían, bueno, había uno que criaba Whippet, que por eso tuve Whippet, porque me regalaron Whippet, arreglando los Whippet, arreglando los aganos, arreglando, o sea, y las clases iban y venían. Y Lupe era una peluquera muy buena de la época y juez internacional. O sea, que me daba clases de estándares y me daba clases de peluquería. Y así fue mi inicio. Qué bonito, qué increíble historia, Tati, de verdad. Sí, sí, no, Principalmente yo no, gracias por compartirla con todos nosotros. Es una historia muy bonita y es como tú lo dices, o sea, de verdad no es por hacerlo más grande, pero es verdad, empezaste aprendiendo de los grandes, de sí, los que tenían como quien dice un respeto y un nivel, por decirlo de alguna manera, claro, en la claro. En ese peluquería. momento en el país, en lo grande eran ellos y eran gente que viajaba, era gente que competía fuera del país y ellos arreglaban sus perros. Pero te repito de nuevo, los arreglos que se hacían en esa época Eran eran de muy show. elaborados, de mucho trabajo, pero eran totalmente visualmente distintos a lo de hoy en día. Hay cosas que permanecen, por supuesto, ¿no? Pero hay cosas que totalmente Que cambian, sí, cambian, cambian, como sí. todo. Es más, si a mí me hubieran dicho que yo iba a ver un perro convertido en jirafa, no lo hubiera creído nunca. ¿Me entiendes? Totalmente. Porque Es yo, que en ese tiempo se respetaba claro, mucho lo del estándar. O sea, sí, yo incluso en el tiempo en sí, que empecé, todavía lo vivía y lo veía mucho en los groomers. O sea, era como intentar llevar el estándar a lo comercial e intentar de que la parte comercial se aplicara lo más que pudiera al estándar real de la raza. O sea, era sí, lo que se sí. intentaba en ese tiempo. Estoy hablando hace 10 años que yo empecé, me imagino que en tus tiempos, pues mucho más afincado era ese Bueno, sentimiento. yo no. Yo Ok, he sido, mira, yo he sido un poquito siempre, en todas las cosas de mi vida, un poquito diferente a los demás. No sé si sea bueno, sea malo, a mí me ha funcionado de alguna manera. Te pongo un ejemplo, porque eso es diferente. Yo, por ejemplo, tocaba guitarra, cantaba. Si me buscas en YouTube, me vas a ver cantar por ahí. ok. Lo voy a Yo, buscar, lo voy a buscar. busca abuela canta, Tati Horizonte. Ok, lo Bueno, voy a buscar, lo voy a buscar. yo tocaba guitarra y todo de oído, como dicen, ¿no? Yo Sí. nunca fui a clase. Y cuando nos reuníamos de repente una fiesta, algo familiar, que llegaba alguien con una guitarra y bueno, vamos a, ¿por dónde? Por sol, por re. Yo le decía, no, mijo, ponga los dedos para ver cómo es la cosa. Ah, ya. Ok. Porque yo no sabía por dónde era. Si era do, re, mi, fa, sol, así. Yo no sabía. Yo Claro, lo la teoría aprendí de no la oído. sabía, pero la No, práctica yo sí. sabía dónde era la cosa. Inclusive yo arreglaba, yo afinaba la guitarra de una manera muy particular que la gente está haciendo, afinando la guitarra, pero la guitarra no se afina así, bueno, tú no la afinas, pero yo la aprendí a afinar así y tú vas a ver, tócala. Sí, está afinada. ¿Sabes? Bueno, ya está. Bueno, yo como no tenía maestro, yo aprendí a hacerlo, lo importante es el resultado. Es Entonces, correcto. eso lo he aplicado yo en la peluquería en muchos aspectos. Por ejemplo, yo he tenido muchos alumnos que dicen, claro, es que usted o Juan o Pedro o Perencejo les quedan los perros muy bonitos porque, claro, tienen esas tijeras tan buenas. Yo le digo, estás equivocado. Eso es conocimiento. Y les pongo este ejemplo. Por ejemplo, tú en un Volkswagen vas al abasto, a hacer tu compra de comida, vas a visitar a tu mamá, vas al cine, vas a la playa, y en un Corvette también haces lo mismo, lo único que en el Corvette, ¿verdad? O un Lamborghini, vas más Claro, cómodo, un asiento aerodinámico, quizá vayas más rápido, pero te lleva al mismo lugar. es correcto. ¿Qué es lo que tú necesitas en el Volkswagen y en el Corvette? Saber manejar. Tú no haces nada con una tijera de $500, $1000, no sé cuántos euros, Si no lo marca sabes. tal, si no sabes efectuar el trabajo. A lo mejor con una tijerita barata china, haces lo mismo. Ujú. A la otra es más cómoda, a lo mejor tiene mejor filo de navaja, qué sé yo. Pero tú lo que necesitas es saber hacer el trabajo. Claro. Fíjate, yo soy rara y yo sé que muchos groomers que van a oír esto van a decir, qué barbaridad está diciendo esa vida. Te voy a decir algo. Hay una manera correcta de agarrar las tijeras, eso lo sabemos. Hoy en día a Sí. mí me cuesta mucho por este dedo, pero
Bueno, porque ya empiezan también las artritis y las cosas, ¿no? Claro, claro, entiendo. Pero bueno, yo pienso, eso sí, hay que saberlas agarrar para dar un buen acabado, un buen trabajo. Ya, pues yo me pregunto algo, pero si a una persona le falta un dedo aquí Mm, y las tiene que agarrar de otra manera, no puede ser groomer, no claro que puede sí. hacer un buen trabajo. Yo creo que Él sí. adapta, él adapta sus debilidades o sus deficiencias físicas. Si aprende bien la técnica, lo va a hacer bien. Claro, claro que sí. ¿Entiendes? Sí, sí, Yo te lo digo entiendo. porque yo conozco un groomer que yo le di, bueno, él vino a dos seminarios míos normales, seminario de peluquería canina comercial, y fue a un curso que yo dicté, que me invitaron a dictar un curso en Valencia de colorimetría y peluquería creativa, flores al relieve, todas estas cosas. Esto se hace. Yo me quedé fría porque él ganó, después de una competencia, él ganó ¿cómo se dice? Lo creativo, pues. Ok, ok. Y yo me quedé fría de ver cómo él agarraba las tijeras. Una cosa rara. Nunca lo he visto. Él trabaja con la tijera así. Ok. Tú sabes que eso Así. lo he visto en los asiáticos. Lo he visto en videos asiáticos, que la Así. agarran así, como para hacer el No, le pompón de este agarraba así, lado. metía los dedos Así. así y así. Ujú. Sí, Claro, lo he él visto, lo me he visto. dijo, yo le dije, ¿cómo? Porque tú agarras la tijera así, o sea, no te voy a criticar, porque yo pienso así, si a ti te queda cómodo, a mí lo que me interesa es tu producto. Claro. El resultado No me final. interesa. Exacto. Y si lo estás haciendo bien, me destacas angulaciones, me dejas bien pulido el pelo, etcétera, el perro, si esa es la forma que a ti te queda cómodo, es como que yo pretenda que un zurdo sea diestro. Exactamente. No puedo. Mm. Aunque si te la ambidiestro, ¿no? Pero Eso. yo no puedo cambiarle su naturaleza a su cerebro. Entonces, este muchacho trabaja bien, pule bien, pero él trabaja así. Entonces, eso, por ejemplo, yo no soy de las que cuando yo daba clase, porque ya ahora sí estoy retirada De la de educación. los cursos, sí, sí, sí. Tiene que ser alguien que ya tenga conocimiento y quiera pasarse una semana conmigo, aprender ciertas cositas, a pulirlo de otra manera. Pero yo ese tipo de cosas no me empeño. O sea, no me empeño con eso con los alumnos. Les enseño la forma correcta, les explico el porqué, la mano, cómo debe mover el dedo, que no se puede, todo se lo explico. Pero si yo veo que después me hace un buen resultado y no agarre y digo, tú te sientes cómodo así, bueno, hazlo así, pero hazlo bien. Exacto. Claro que intentas al principio de que lo haga de la manera correcta, de que todos sabemos, Claro, pero claro, si por al supuesto. final su comodidad es hacerlo a su manera, es lo que estamos hablando. Al final lo que importa es que te haga bien el trabajo, de que El trate bien al resultado. perro, de que el perro quede Claro, pulido, que quede bien. claro, claro, por eso te digo, por ejemplo, fíjate, ahorita en mi peluquería, bueno, mi peluquería aquí en Marín, ¿no? Es a Ok. donde voy ahora. Yo sí, porque es que ahí fue donde yo hago el pare. Eh, Me cambia la vida a mí en cuestiones hormonales, Ok. hace ya unos años atrás, 25 años atrás, y me dieron, como dice en Venezuela, algunos yellos. Y Ok. sí, me dieron yello y me asusté porque mis hijos estaban en Marina y me dice, mamá, ven, que tú estás sola en Barquisimeto. Yo tenía hasta un programa de televisión que salía todos los sábados Qué increíble. en, Eso no lo en, sabía, de verdad. sí, en Telecentro. También hay por ahí Unos ¿cómo se clics dice? por Unos ahí. fragmentos, El sí, hay fragmento, unos sí. fragmentos en mi canal de YouTube. Que ese canal lo empecé y lo dejé abandonado, pero bueno. Pero hay unos fragmentos allí. Yo tenía todos los sábados un programa que duraba una hora todos los sábados. Se llamaba Mascotas y algo más en Telecentro. Y bueno, a mí me iba muy bien, demasiado bien, me iba en Barquisimeto en todos los sentidos. Pero bueno, empecé con estos problemas de salud y mis hijos, pues, ven mamá, Ah, ven mamá, ven mamá. Y un día me asusté porque estuve bastante mal, me hospitalizaron y todo. Y yo dije, oye, pero ¿qué hago yo aquí sola? Me va a dar una vaina y me voy a morir. Si yo tengo dos hijos maravillosos que me quieren, no necesito la peluquería. Y cerré la peluquería. Me trajo, Esa peluquería de que hablamos al principio. no, esa la había cerrado antes. Ok. El Doggy Club se cerró Doggy antes, Club se se cerró cerró, antes. sí, se cerró antes porque la idea del club y todo fue muy buena. Tuve muchos clientes, pero bueno, tú sabes bien, lamentablemente, cómo es esta mentalidad. Empieza la gente, te pago el otro mes, te pago el Mm, otro. Y cuando vine a ver, aquello era una cuenta grandísima y todo el mundo me debía y yo soy muy correcta y yo soy muy exigente. Yo soy muy exigente en eso porque yo no me meto en cuentas que no puedo asumir. exactamente, sí, sí. Pero si tú vienes a mi peluquería y me traes el perro hoy
necesitas, pues yo no te puse una pistola aquí, Exacto, sí. no me digas que pago al llegar a la casa. No, porque cuando tú vas al abasto, vas a la farmacia o vas al médico, tú llevas el dinero en la mano. Exactamente. ¿Entiendes? Entonces, eso no le gusta mucho de mis clientes. Y algunos se van, regresan después. Otros no regresan, no me importa. Yo Pero quiero un entonces no, cliente no que eran me... clientes para ti. Si no No, regresan, no eran exacto. clientes para ti. No, no, exactamente, no me interesa porque yo cumplo. El perro sale con el servicio que yo te prometí. Y sobre todo, porque es como yo digo, un trasquilón crece. Un Ujú. tijeretazo crece. Sí, Pero un maltrato queda aquí, en la exacto. psique del perro. Y a mí lo que me interesa son perros estables, perros que entran a la peluquería contentos, felices. Bueno, tú ves algunos de mis videos con los perritos, Sí. como ellos entran, se meten solos a las aulas, me adoran, otros tiemblan. Pero eso es Porque bueno, normal, eso es normal. sí, Incluso ese en es estos días tu temperamento. se lo comentaba una cliente que llegó, era la primera vez que venía y traía un Ajá, Speed. Y claro, el perrito venía temblando, pero un cachorro de 4 meses. Y yo lo claro, agarré, él imagínate. me empezó a besar y tal. Y yo le digo, mira, está tranquilo, no te preocupes. Ay, pero es que tiembla mucho. Y yo le digo, mira, nosotros tenemos una cliente que nos trae el perro 2 veces a la semana para bañar. Y lleva Claro, así años. Y el perro cada vez que entra aquí, entra temblando. Ya después que está aquí adentro, se la pasa bien y está tranquilo. claro. Es Es que lo yo normal. hasta le pongo, yo le he puesto ejemplo a una perrita que yo tenía, una Jack Russell, bueno, Jack Russell, ¿no? Ok, esto es. Era lo que más se parecía. Y Qué se llamaba Habana, ¿no? Y qué mira, buen nombre. Habana, me gusta. sí, porque fue un viaje que yo hice a Cuba y cuando regresé vine muy triste, triste de Mm, ver a mi país como estaba y de ver a mi familia después de 48 años sin ver, claro. reencontrarme con mi hermana, bueno, eso fue. Entonces yo vine muy afectada y mi hijo me regala esta perrita, porque los perros, yo tener un solo perro para mí es una tristeza. Ok, Yo tengo 10, 12 perros. Ahorita me claro. quedan 3 nada más, pero ahorita sí no quiero meterme más por mi edad, porque una de las cosas que me aterra es irme y dejarlos. No, Eso, y que es una responsabilidad. Un perrito es una sí, no. responsabilidad. Irme y dejarlo para mí significa la muerte. Mm. Bueno, entonces, esa perrita mía, mira, yo le cortaba las uñas los sábados, que no veía, yo nunca he trabajado los sábados, nunca, nunca, no Ok. me ha gustado trabajar los sábados. Esa perra gritaba nada más de ver el corta uña, pero gritos, no es tú sabes lloriqueo, no, no, el grito ese Lo he aterrador vivido, sí, que sí, tú sí. dices, la están De matando, maltrato, exacto. sí, que la están pegando, la están maltratando, la están quemando, ¿qué le están haciendo a esa pobre perra? Entonces yo, no, no, imagínate tú que esté entrando un cliente o Claro. alguien nuevo y oiga aquel escándalo, y dice, no, yo no entro. Y por más que tú le expliques, mira, no, es que la perra es así, no te lo va a creer, porque es que la gente es así, no te lo Mm, cree. sí, sí. Entonces yo, entonces, ay, y ella temblaba, es más, tú llegabas a visitar y salía la jauría, a moverte la cola, a saludarte, bueno, te olían, ella no, ella se quedaba así en la puerta del cuarto, movía la colita pero hacia abajo, ¿no? Ok, sí, sí, de No la desconfianza. paraba, Sí. desconfianza la movía y te miraba así. Si duraba más de una hora, ella salía, pero tú sabes, toda temorosita, Habana, ven, con los ojos que parecían dos huevos fritos, ese es su temperamento. Exacto. Y esa perra, mi hijo me la dio de mes y medio, nadie la tocó, nadie la maltrató. Mm, Hay perros porque son inseguros, es como los niños cuando yo les pongo el ejemplo a los papás perrunos, le digo, ujú, miren, usted no ha habido cumpleaños que de repente usted ve una mamá con un muchachito aquí que, hijo, ve mm. a jugar, mi amor, tus amiguitos, no, oye, hasta que después coge confianza y se va Y y es se el que va. más grita, el que más brinca. Porque son niños, bueno, sí, pero hay perros igual, son Igual. igual que los Y niños. no, y como nosotros, o sea, hay personas que son más tímidas, otras que son más sociables, otros No, introvertidos, otros no, extrovertidos. no, Pero eso, que hay variedad, o sea, sí, en la vida humana hay variedad y en los perros también. Está el perro que es súper sí. alegre, o sea, incluso nosotros tenemos perros que son como que son de estos perros que se portan mal, pero de la alegría, ¿sabes? Pero quédate Ah, tranquilo sí, y están no, como todo el tiempo que quiero hacer, quiero mira, estar feliz. tengo un pomeranio ahorita. Como tú verás en mi foto, la mayoría de mis pomeranios que tengo no los arreglo, porque los mismos dueños no quieren. Mm, O sea, no, déjalo aquí bien peludo, bueno, chévere, mejor trabajo menos. claro, Pero bueno, pero tengo uno que sí quiero arreglarlo, porque la doña, lo que tú decías, porque el perro es bello, tiene un manto precioso, un undercoat bien, bien fuerte, o sea, te provoca, a ti te provoca. Digo, bueno, le meteré un trasquilón por aquí por mis manos, pero yo lo voy a arreglar, porque exacto, este quiero perro hacerlo. merece arreglarlo bien. No puedo.
ese perro desde que llega hasta que se va, de alegría de ver, es botando orines, botando orines. Ah, ok. ¿Tú sabes cómo medio lo he podido rehacer patica o algo? Le pongo una toalla íntima de mujer, Ajá. aquí así, con pirro, para poderlo trabajar, porque toda la mesa es un charco de orina. Claro, qué locura. Pero está en alegre, y se me monta, y me pasa la lengua, y pongo, de repente pongo el cepillo y quiero jugar con el cepillo, o Sí, sea, sí, es sí. súper, ¿entiendes? Entonces, Dios mío, yo le digo a Son la dueña, súper felices. qué hago con Milo? ¿Qué hago con Milo? Entonces, para que tú veas, entonces, hay Son de todo en la vida personalidades del Señor, diferentes, hay exacto. personalidades, y hay otros que ni se mueven, Sí. aterrados, que tú no le Ujú. estás haciendo nada, tienes que, pero papá, ¿por qué eres así? Entonces, bueno, se van soltando, pero todo eso a veces el dueño no lo entiende. Y con todo eso tenemos que bregar. Y dígame con los perros agresivos, eso es peor, peor, Eso, peor. eso es otra cosa. Yo creo que el tema de los perros agresivos como groomer, es verdad que tenemos que darle una oportunidad y todo eso, pero creo que debería como incentivarse más el tema de llevarlos a un etólogo, a un adiestrador, alguien Sí, que maneje sí, esa psicología del perro, porque a veces nosotros sí. como groomer, por el día a día no tenemos como el tiempo de dedicarle, de hacerlos con calma, de cambiarle esa psicología. A veces sí, y a veces se logra, porque Y yo lo he tenido. yo lo he Exacto. logrado, bueno, en años pasados, hasta aquí en Marina tuve un caso así que lo logré. Y solo se logra con la contribución de un propietario consciente y Eso. responsable. Que eso es otra cosa. A veces no, Sí, ellos tampoco ponen de su parte los propietarios. Y no es por señalar a nadie, pero sí, es sí, un pero es trabajo en así, porque equipo. uno Exacto. lo vive y lo sabe. Y yo siempre le digo lo mismo, si usted quiere que el perro cambie y yo lo siga atendiendo, señora, no lo vea como que yo lo estoy haciendo por un dinero, no. El perro necesita venir frecuentemente. Y Mm, cuando digo frecuente, mínimo semanal, exacto. hasta que él haga un hábito y él se entienda, porque a veces la mayoría, yo diría que el 95% de los perros que tienen ese comportamiento es porque vienen de malas experiencias. Mm, En totalmente. mi caso ha sido así, por malas experiencias. Él tiene que entender que este no es el lugar donde fue maltratado. Y poco a poco lo he logrado, de verdad que sí. Solo tengo ahorita uno que eso sí es un caso al revés. Era un perro muy noble, muy cariñoso, tenía desde los 5 meses de edad y como al año y medio, pero así como de hoy para mañana, ¡pum! Le explotaron las cotufas, al Este- punto inclusive de tirarle a morder a la hija de la dueña, a los empleados, ese lo trabajo con Bozal. sí. Y es una raza que ni agresiva es porque es un border collie, Claro, es verdad. pero no entendemos, No sé. no entendemos. Tú sabes que ahora que me comentas esa anécdota, me recuerdo de una que me pasó también así en la peluquería. No recuerdo la raza del perrito, pero incluso yo tengo una foto en mi Instagram con ese perro, porque la primera vez que vino, un espectáculo de perro, súper bonito, un cachorro, se portaba súper bien, se dejaba hacer de todo. Es este tipo de perro donde tú dices, mira, no me importa el tiempo, pero lo voy a sacar el mayor detalle para dejarlo súper bonito. Incluso eso, le hicimos una foto. Ya después fue la única vez que lo pudimos atender bien. Ya después se volvió totalmente agresivo. Incluso creo que la dueña no lo trajo más nunca. No sé por qué, se habrá mudado o qué sé No, yo, no sé. este no, este no. Este venía de los 5 meses y como al año, cuando tenía como año y medio, sí, como un año conmigo, fue así de golpe, por razón ¿Qué más. cambió? Yo, o sea, he consultado porque ese caso, a mí me ha dolido mucho ver el cambio del perro. Inclusive ayer estuve viendo fotos del cachorro, pero yo sé que le tomo fotos a todos. Yo Eh, no poso perro, no como, que eso es otra cuestión que yo quisiera tocar. Este, yo lo siento y le empiezo a hacer como un gato, grito, claro. cuánta cosa hay para que voltee y no se logran mucho las fotos, pero bueno, algo se hace, Pero pero la a la gente le naturalidad, gusta. exacto, sí, Sí, sí. a la gente le gusta ver sus perritos retratados, ¿viste? Y no me lo subiste a internet, Sí, sí, ya te lo lo he visto, subo, lo bueno, he sí, visto, tú sí. sabes, ¿no? Entonces, por eso uno trabaja con mascotas, con perritos Mm. mascotas. Que Entonces, son niños eternos, me dijo una groomer aquí. sí, 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 exactamente. Entonces, ayer justamente me topé con unos videos en Telegram que yo tenía de ese perro, siendo un cachorro como de 10 11 meses, haciendo todo el servicio, y perfecto el perro. Bien. Y empiezo a ver fotos viejas de cuando era cachorro. Me estabas comentando de que estabas viendo los videos de este perrito y viste que Ah, cómo le bueno, cambió la mirada.
los ojos, yo te voy a pasar la foto por WhatsApp para que veas tú cómo cambió la mirada. Inclusive la dueña en una oportunidad, cuando empezaron esos cambios, me dijo, me llamó una mañana preocupada y me dice que el perro caminaba de un lado a otro mirando hacia el cielo, así y así, miraba como perdido, ¿no? Yo será he consultado como, ese caso con muchos, como sí, yo he consultado ese demencia, caso con muchos veterinarios y todos coinciden de aquí y de afuera que el perro hay que hacerle una tomografía, pudiera tener un tumor cerebral. claro. Pero bueno, la dueña tiene los medios, adora al perro, pero yo creo que ella no quiere enfrentarse a esa realidad por si es algo más. Pero bueno, lo trabajamos igual con el mismo cariño, nos tira a morder, pero Reposar nos ayuda. Y bueno, son casos difíciles, pero yo digo, a veces la gente me dice, pero ¿por qué recibe un perro así? Le digo, porque yo sé que yo no le voy a pegar. Claro Aquí que no en lo otro van a, sitio a lo mejor lo pero maltratan. en otro sitio no van a aguantarle esto al perro. Mm, sí, es Y verdad. eso no lo voy a permitir yo. ¿Entiendes? Y más si es Y un cliente con el que tú empezaste a trabajar, porque a lo mejor todas de y repente, aparte viene semanal. exacto, Todas las semanas a lo viene. mejor viene un cliente nuevo con ese tipo de temperamento y a lo mejor tú dices, mira, No, preferiría no por la cantidad de trabajo que tengo y tal. Pero si es un sí, cliente que ya venía habitualmente, es como, mira, ¿por qué voy a claro, abandonarlo y ahora? que ya uno quiere porque lo ha visto crecer. Vino a mí de Exacto, mano de un cachorro. ¿Entiendes? Yo exacto. sé que no es así, algo está pasando en él, ¿entiendes? Ujú. Y bueno, y ahí lo vamos llevando y lo arreglamos igual. Pues tal vez no va con todos los detalles que debería llevar, pero va bien limpio, va sin nudo, bien perfumadito, arregladito, o sea, se le tomó su foto, pero, no, yo no, de otro no, me da dolor. Y bien tratado, que es lo Claro, importante. es que eso es lo que importa. Exacto. Y bueno, nada, Vale. te decía que yo había dado 10 años sin, porque Ajá, me vale, sí. A ver, me dijiste que al final te pasaste de Barquisimeto a Barinas. sí, pero ahí Exacto. es cuando yo me dieron estos yellos, digamos así, y Ok. si me ve Saúl y me ve Welly, me empezaron unos tarecos y dije, no trabajo más. Y ahí es donde yo cierro la peluquería, solamente me traigo las herramientas más esenciales para mis perros. En ese Ok, momento yo tenía dos Scottish Terriers, que ya no los hacía con stripping, por supuesto, estaban viejos. ok. Una Golden Retriever, tenía una Maltés, una Poodle miniatura, ay, ni me acuerdo, un afgano y me quedaba un Whippet. Tenías tu manada. Sí, mi manada, es que yo con un perro solo es muy triste, para mí es muy triste. Entonces, bueno, me vine con mis perritos, traje mis herramientas, las más necesarias, 4 Kennel que Mm, tenía, y no, trabajé 10 años, estuve, como digo yo, de vulgar y silvestre ama de casa. ok. Que también te lo merecías porque venías de trabajar un Ay, no, montón. pero con un año tenía suficiente, yo no sé esa Y que no locura. era necesario tanto No, no descanso. era necesario tal. Pero entonces un gran amigo mío que tenía su clínica en Caracas, él ahora está en México, excelente veterinario, traumatólogo, entrenador, tiene de todo. Pues. Ese opera peces, un Mm. veterinario todo, pues, que yo formé en el mundo de las exposiciones. Ah, mira, mira. Esa es otra historia, pero Ok. bueno, eso no lo vamos a contar aquí. Bueno, Eso para otro eh, episodio, para otro ese es episodio. otro episodio. Ajá. Me llama y me dice, por favor, venga a dictar un curso a esta gente que tengo aquí en esta peluquería, porque me están haciendo trabajos muy feos y yo los veo, yo de peluquería no sé, pero yo veía los tuyos en Barquisimeto Mm, y no me gusta el manejo, etcétera, siempre tengo un lío con ellos y digo, bueno, dale, si me recibes allá, yo tenía 6 perros pequeños, los grandes los dejé. Entonces, si me puedo llevar mis 6 perros que duermen conmigo, yo voy. Me dijo, claro, chica, te quedas en mi casa y me fui. Estuve 15 días allá medio puliendo a los muchachos, pero era gente que trabajaba hacía muchos años y tenían su modo de trabajar claro. y Era complicado como sacarlos de es ese. difícil, es difícil, es Sí. difícil. Y más cuando no son ni siquiera muchachos, son personas ya treintonas, cuarentonas. No. Ya yo tenía para ese momento, creo que 60 años, algo así, y no menos, 50 y pico de años, bueno, y te veían como la intrusa, ¿no? Entonces, bueno, igualito les enseñé lo que iba a enseñarles, porque yo ni cobré por el curso, era para mi gran amigo, el que para mí es un hijo, y nada, entonces, ese viajecito a Caracas, acuérdate que estoy del vulgar y silvestre ama de casa. Exacto, sí, sí, sí.
sin perder el contacto con la gente de la federación. Ah, porque eso es otra. Yo renuncié al mundo de los shows y todo, a la federación y todo, después de la muerte de mi padre, que fue por un accidente aéreo, ¿no? Mm, Eso tú sabes, me pegó muy sí, duro y no fui más a show ni nada. Y seguí criando, pero muy poco hasta que ya no crié más. Una verdadera criadora, no fábrica de perros. ok, Una perra mía paría 2 veces en su vida y ya. Y mi ok. criadero estaba lleno de perros ancianas, viejas. Por eso que te digo que tener un solo perrito para mí eso es tristeza, ¿no? Claro, claro. Criadora de verdad, no fábrica de perros. Que la gente confunde, como decimos, la peste con el mal olor. Es Son dos correcto, cosas sí. diferentes. Es Entonces, lamentable verlo aún sí, en este tiempo, con toda la cantidad de conocimiento que hay al respecto, pero se ve todavía. sí, sí. Y yo no creo en eso de adopta, no compre. Yo creo que adoptes o compres, ser responsable y no abandones. Muy bien Por, dicho. porque yo tengo en mi casa, bueno, ahorita acaba de morirse una de 14 años con Mm, un cáncer. Tuve que ponerla a dormir. Pero todavía me queda una perra de 18 años, vieja, sorda, no está ciega, Creo que la he visto en las redes que APA, la ha claro, puesto. APA. Se llama APA por Aparecida. Ok, Apareció a la ok. puerta de mi casa así, una cosita así chiquita, una criolla, criolla, mestiza, mestiza. Como dicen, virapote basura, pues. Exacto, sí, sí, sí. Ajá. Y me quedan 2 perros de pedigrí, una bichon frisé, que era de una amiga que murió y pidió en su lecho de muerte que la perra quedara conmigo, y un bichón maltés, de pedigrí. La Ok. bichón acaba de cumplir 14 años el lunes 5 y el maltés tiene 2. Y los tengo, fíjate. La otra que murió era una mestiza callejera recogida de una calle de Mérida, la ciudad de Mérida, Ok. como de 3 meses. La vi, no, venga acá, le vamos a botar un carro, y papá, a Marina. O sea, compres o adoptes, no abandones. Ser responsable en una vida. Porque no podemos decir que no compres, porque entonces, ¿dónde van a quedar los perros que rescatan gente en el agua? Mm, Son perros, son años de genética estudiada. sí. ¿Dónde están los perros de pastoreo? Ujú. Los perros de compañía, los perros de servicio, los lazarillos. Los lazarillos, justo te lo iba a O comentar. sea, eso no lo hace cualquier perro, eso es lo que no entienden a veces los proteccionistas, los llamados proteccionistas. No, todavía merece un respeto. No importa si es el callejero, si es el que mira el pote de la basura, si es el perro que rescata, si es el perro policía, el Malinois que entra a las favelas de Brasil, o el Malinois que está en el ejército israelí, o el Ujú. pastor alemán, o el Rottweiler, no importa, todos cumplen una misión, pero todos ellos tienen Merecen que ser respeto. resguardados, sí, respetados, amados, queridos y protegidos. No Ahora, importa. Tati, tú que fuiste criadora durante tantos años, y de las criadoras, como mencionaste, no, no de las fabricantes, sino de las buenas No, criadoras, ¿qué criadores. piensas ahora de las mezclas que están haciendo de razas? Horrible, horrible. Horrible, porque se está perdiendo años de genética estudiada, de lo que se llama, uno dice, fíjate, uno agarraba, por ejemplo, yo en mi época, en Venezuela había muy poco Fox Terrier de afuera, ¿no? Mm, Yo tuve la suerte de poder cruzar con perros que venían del exterior, que venían a exposiciones, del cual te puedo decir que le gané con una perra mía al Fox Terrier número 1 de Estados Unidos en el año 94, sí. oh, felicidades. Ese poliedrito se vino abajo. La gente, Claro. Venezuela, Venezuela, porque el perro inclusive aparecía en el Fox Terry Review con un récord de 30 y pico de grupos ganados, no sé cuántos vesting show. Bueno, era una internacional. Y yo me fui con mi perrita, ahí nacida en el estado Lara, que apenas Pero lo que tenía mira, ese, sí, que apenas lo que tenía el campeonato venezolano. Oye, y fui a hablar con el señor para que me diera el cruce. Y yo ah, atrevida, al fin, cubana, porque los cubanos somos así. Digo, pero yo no tengo dinero, ¿eh? Yo te pago el cruz. Era un puertorriqueño, a mí no se me olvida, que tenía muy buenos Fox Terrier y Whippet, tenía muy buenos Whippet también. Le digo yo, mira, yo no tengo dinero, yo te puedo pagar cuando venda el primer perro y tú me firmas en los papeles cuando
Cuando claro, exacto, el certificado de monte y todo exacto. eso, ¿no? La aceptación de la monte y todo. Me dice, bueno, tú sabes que mi perro es, bueno, John saca la revista, el Fossil Claro, claro. Review, la foto, y yo dije, no, Se vino imagínate. arriba. Y le digo a mi hermano, que era amigo de él, mi hermano este que te digo yo que conocí a través de la federación, Exacto. es mi Wilfredo. Wilfredo Zapata, Wilfredo, Wilfredo exacto. Zapata, ese fue mi hermano. Le digo, Will, no me va a dar el cruce. Tú no estás viendo el semejante perro que tiene. Porque yo me pasé por los lugares donde estaban los perros y no me gustaba aquel, no me gustaba aquel. No, ay, que está bonito, pero no. Y yo veía porque lo estaban, tú sabes, cepillando, echándole Preparando y todo, tiza, exacto. y poniéndole tiza para blanquear los manos. Y yo, sí, está bonito, pero no. Mi perro tiene este problemita, yo quiero compensarlo porque, y cuando vi ese perro, lo está por, este es el hombre. Este, Pero ya me bajó, él me bajó. claro, Empezó como, la actitud del dueño no compensaba lo bonito del no, perro. no, nada, nada, nada. Fui como el Alcacelser, ¿no? Subí así y me fui Está. así, ¿no? Al final nunca aceptó el Bueno, cruce. espérate. Ah, vale, vale, ok, me Oye, estoy adelantando. bueno, entré cuando ya tocó competir para mejor de Ah, la raza. claro, es que yo no me había enterado, o sea, no había entendido de que esto fue antes de que se diera Claro, o el... sea, no, eso es en la misma exposición. Ok, ok. En aquel momento, yo no sé ahorita, no estoy muy enterada porque muchas cosas de la federación han cambiado, muchos lineamientos y reglas han cambiado. Yo soy muy amiga de la presidenta de la Federación Canina de Venezuela. Esa la formé yo en peluquería canina. Qué Y bien. su primer taller, que se llama Isabel Garrido, ella puede dar fe de lo que habla. Ella hizo un curso de 3 meses de peluquería conmigo. Tenía apenas 17, 18 años. Y después le di, se hizo, participó de un taller de manejo de perros en pista. Ok. Me enseñaron a presentar, a agarrar el leash correctamente, cómo se posa cada raza, todo eso se lo enseñé yo. Y a ella le quedó Increíble. ese piquito, ella tenía una golden con pedigrí, pero ay, Dios mío, muy mala. En la raza era muy mala. Y ella me decía, Tati, le digo, ay, Isa, yo no te voy a engañar, esa perra no va a ganar nunca. Mala, Pero, Isa, es mala. ¿qué Es tenía? ¿Qué muy tenía? linda, muy querida, o sea, porque es que la gente que no sabe de raza dice, ay, pero ¿por qué lo menosprecian? No, porque es que el ojo de uno se adapta a lo que es, lo que Exacto. debe ser el estándar de la raza. Exacto. O Como sea, perra es que con linda, respecto a estándar y morfología no estaba muy no apegada. estaba, o sea, iba a perder porque su movimiento no era bueno, sus patas traseras era lo que llamábamos Claro. nosotros cowhawk, con las patas así, no tenía un aplomo correcto, o sea, tantas cosas, ¿no? Entonces yo le dije, no. Y yo me acababa de comprar a mi Golden, la única Golden que tuve, Greta, eh, y ella pues se enamora de Greta, estaba cachorra, y va y compra una hermana de Greta, y con ella empieza a competir, después de haber tenido el taller de exposición. Hoy en día es una de las mejores tandas de Venezuela y de Latinoamérica, y es la presidenta de la Federación Canina de Venezuela. Qué increíble. Qué Esos son increíble. los legados que yo he ido dejando, ¿ves? Exacto. El legado, Y amiga. Tu eso a mí legado. me va a dejar, me llena de orgullo, aunque Claro. algunos me miren así, como le No, dije pero uno, ¿por mira, qué? porque la juventud es así. Eh, La juventud, la mayoría es así. Y se han perdido mucho los valores, ¿sabes? mm. ¿Entiendes? Entonces, antes, mira, hay un muchacho que yo no sé si tú lo has visto, que se llama Jay Bautista. Jay No sé Batista, si, claro. Sí, estuvo en el mira, podcast conmigo. ajá. Increíble, Mira, increíble. Jay no lo he visto yo en mi vida. No lo he visto, lo veo en Instagram. Mm, Le pongo like a sus cositas, a sus videos, me encanta cómo es él. Y cuando yo le digo algo, tú verás cómo ese muchacho me trata a mí. sí, Dime, mi madre querida, ¿cómo estás? Yo solo valoro, chaval. claro. No, él es Porque yo una digo, increíble persona. Y no, yo de me verdad, yo encanta, lo mismo, o lo sea, amo. yo lo conocí Y a través del, Y a Joe también, a que es paisano Joe, mío. Sí, Son sí, gente, y Saúl, y tú ves que hay gente que sabe, pero también como seres humanos son gente. Eso no se claro. aprende en la escuela de Mm, grooming ni en la universidad. Eso no, viene de cuna, ujú, ¿entiendes? totalmente. Entonces, como les digo yo, a veces cuando alguien me ha dicho, no, que la vieja, digo, y tu mamá es quinceañera, Es porque verdad. tú sabes que yo no me callo. Claro, está bien. No, yo no me callo. Yo puedo tener 80 años y mientras yo puedo hablar, hablo.
Pero y me defiendo. qué chimbo que la gente no valore el Sí, sí, conocimiento. sí, sí, O sí, sea, no, no, no. y no vea la trayectoria y todos los sacrificios. O sea, y es algo que yo me he insistido Es mucho en los difícil, es episodios. difícil. Yo le digo, valoren el sacrificio y los años de Sí, trayectoria. Eso no es fácil. O sea, llegar a donde están hoy día grandes groomers como tú, como Jay, como yo, o sea, llegar a a esos niveles genera mucho sacrificio y esfuerzo. Y eso hay que sí. valorarlo. No, y que tú tienes que entender que cada quien tuvo su época, su tiempo, que cada quien se, por la misma edad y cosas tiene sus limitaciones, y tú no puedes juzgar. Yo soy de las que ningún colega lo juzgo por una foto, porque es que yo no sé, a mí me llegan perros siempre, Mm, en muy mal estado, con unos huecos aquí, sí, cortados los nudos. Entonces el muchacho me dice, lo emparejo, le digo, ¿cómo emparejarlo es tumbarle todo el pelo? claro. Porque tiene un hueco pegado en la piel, déjalo Ujú. así, trata de cortarle un poco por encima, a medida que va creciendo, vamos a ir Te emparejando. vamos emparejando, Entonces, exacto. como ven que el perro no está bien pulido las patas, mira la porquería que hace ella. Ya, ¿Qué sabes tú cómo me llegó el perro? claro. Inclusive no solo que me llegó, ¿qué sabes tú lo que me pidió la dueña? Que eso es otra cosa, Que, que yo crea que puedo hacer, porque a mí me piden afeitar un golden nuevo año. obviamente. A mí me han llegado con los bulldogs, porque ahora es la moda en muchos groomers americanos, afeitar un bulldog y hasta contrapelo. Ujú, Es que bota pelo, bueno, uno le explica, son perros de mudo, etcétera, bueno, todo lo que los groomers saben. ujú, Y he llegado a tener que decirle, no, mira, si tú no confías en lo que yo te digo, busca que te lo haga, pero yo no lo voy a hacer. claro. Yo te estoy Pero, pagando, sí, pero yo no vendo mi prestigio y mi conocimiento por 30 20 dólares. No lo voy a exacto, hacer. Busca que te lo haga, pero yo no, exacto. no lo voy a hacer. Y habrá un groomer que se lo haga y ya Sí. está. Yo he oído muchos alumnos míos que cuando yo decía estas cosas me decían, pero Tati, es que si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Bueno, deja que lo haga otro. Ujú, Yo te aseguro, siempre le decía, mira, cuando yo me he opuesto a algo que no es correcto para el perro, que sé que voy a hacerle un daño a su piel, etcétera, yo sé que esa persona se va a ir a lo mejor molesta y me dice, que lo haga otro, lo voy a hacer con otro. Bueno, está bien, pero esa persona se va a ir con esto aquí. exacto. Porque esta señora prefirió perder el dinero Que y no hacerme este hacerme? trabajo. Sí. ¿Será verdad? Déjame investigar. Ujú, Y cuando investiga, si se toma el trabajo de investigar, porque algunos no lo harán, pero sí la mayoría lo hace. Porque en 56 años tengo muchas anécdotas de ese tipo, ¿no? Sí lo hace. Y viene y me dice, tenía su razón. exacto. Y se dio cuenta que el que lo engañaba y le sacaba los reales, mal sacado, era el otro lugar, no Ujú, yo. Y entonces confían en ti. Por ejemplo, yo tengo una muchacha que tiene un Spitz ok, sí. y ese perro siempre venía, que hazle el corte bu, que hazle el corte bu. Primero, el perro era de muy mala capa, ¿no? O sea, no Exacto. tenía muy buen orden. Tenía, pero no. Y yo le decía, este perro no le va a eso, aparte, es un split run. O sea, no tiene mucha... Un mesticito Sí, de sí, una así. mezclita. Sí. Es muy grande. Yo le decía, no, vamos a hacerle esto y esto. Yo le bajo las puntas, lo redondeo un poco, pero el corte bus no, no. Y me traía fotos. Yo lo quiero así, no. Pero seguía trayendo. Pero entonces un día, ella de sus padres son colombianos, fue a Colombia, pasó por Cúcuta para una peluquería que según ella era, bueno, de Hollywood. Ok. El decorado, la entrada, las mesas, las luces, aquello era de Hollywood. Ujú, Y le hicieron el corte de bus, pero con guías, con separadores, claro, ya. Ya, ya. y lo dejaron bajo. Ese perro ha costado 2 años para que le crezca el pelo. Ujú, Una alopecia terrible. Ya le creció. Ojo, ahora está ya full. Está full. Pero no tiene doble capa. claro, se la Tú volaron. le ves así mucho pelo, Mm, pero no tiene capa. Que dije que en estos días le voy a meter un poquito de tijera en las puntas para claro, para quitar, ir dándole ocultar un forma. poco, para Exacto. ver. Pero la cola todavía no es. La cola se le puso negra. Sí, Claro. o sea, una alopecia Sí, total. sí, es lo que llaman que les pasmaron el pelo, Sí, le literalmente. pasmaron el pelo. Entonces, ella sí tuvo la valentía, pues, de aceptar. Ella fue a una peluquería de Caracas, que es gran amigo mío, que es el señor Eduardo Silva, y le llevó el perro estando en Caracas. Y cuando él lo vio, le dijo, ¿y esto lo hizo Tati? Y le dijo, no. Ella le explicó, no, Tati siempre se negó, pero bueno, yo de terca lo llevé, me hicieron esto y mira lo que pasó.
Pero bueno, esas Qué son cosas que lamentable que pasan. haya tenido que aprender así. Sí, y el perro sigue siendo, nunca dejó de ser mi cliente, siempre ha sido mi cliente, pero bueno, pasó por la etapa esa que terrible, terrible, Eso. terrible. Pero bueno, son cosas, como Son, dicen, son gajes del cositas, oficio, sí, son cositas que pasan, amiga. gajes del Es el día a oficio. día, es el día a día. Sí, Ajá, ahora termíname de contar que dejamos el cuento a mitad de cómo llegas ahora a esta peluquería. ah, bueno, entonces voy a Caracas, di Ajá, ese curso, ese curso, ok. y sí, porque no aprendieron nada, ¿no? Aquí te voy a decir, epa, hace poco tuve un muchacho, estudiante de veterinaria, un mes completo, y yo le dije, y usted no aprendió nada. Eh, Claro. Hijo, ven para ver. No, trajo dos perritos, hizo dos cositas allí. Mira, mira, esta es una aplicación que lo pone uno viejo, mira, mira cómo quedaste. Mira, Cuando ¿tú se vienes a fue, aprender o a no, ver sí, el momento en no, el no, pelu-? yo le dije, mira, tú eres un hombre ya de 23 años, yo no Claro. te puedo agarrar por un brazo y quédate aquí, agarra la tijera. Bueno, Yo te llamo, pero si tú dices, sí, ya va, ya va, ¿qué quieres que haga? Ernesto, no lo claro. puedo agarrar por una No oreja. lo... Mira, muchachito, ¿me entiendes? No puedo. Entonces, Claro, ¿qué aprendió ese? si él te está buscando es porque él quiere aprender, o sea, Sí, lo que pasa es que muestra interés. estudia veterinaria y cree que porque estuvo allí y estudia veterinaria, él va a salir, tú sabes, ¿no? Ya, Súper bien, ¿no? Entonces, bueno, esos son los casos que a veces te dicen, ay, pero mira que mal trabaja, pero tú le diste el curso. Le dije, sí, pero mi curso no certifica que va a ser buen peluquero. exactamente, o sea, Yo lo enseño, pero yo él le doy verá. unos parámetros, unas directrices de cómo hacer las cosas. O sea, ya él si lo quiere aplicar, Claro. ese es su problema, o sea, porque... Aparte de eso, yo siempre he dicho que uno nace con ciertos talentos, ¿no? Exacto, sí, 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 también. Claro Pero que tú practicas. también te digo, el talento se cultiva, o sea, si tú lo quieres, Claro, bueno, es lo que te porque, iba a decir, pero que además, si tú exacto, lo practicas y tú te pones empeño, tú superas tus dificultades. es correcto. Pero si tú no tienes el talento y además no le pones ganas, siempre vas a hacer lo mismo. Sí, mire, incluso Entonces, me comentaba un groomer aquí que él me dice, o ajá, sea, él no tenía talento para la peluquería, pero él quería ser peluquero. Bueno, Nicolás Herrero, no sé si viste su episodio, sí, claro, claro. y él dice, me costó sangre y Sí. esfuerzo que los cortes me quedaran bien, pero es que yo quería ser peluquero aunque no tenía el talento para hacerlo. Bueno, pero eso es lo que te decía, ¿no? Bueno, total que vengo, regreso a mi casa de Caracas y ay, esa espinita de la peluquería, porque es que yo amo esto. Claro. Y llegué y le dije a mi hijo, voy a hacer peluquería camino otra vez. Tú eres loca. Mamá, no señor, a ti se te olvidó eso, mamá, son 10 años y No. no te nada. Y hijo, eso es como montar bicicleta. Eso vuelvo Bueno, otra vez, tres perritos más y le vuelvo a agarrar otra vez la y vuelta. resulta que yo no tenía dinero para montar la peluquería, porque yo vendí mi granja, donde yo tenía el criadero, Exacto. vendí la peluquería, vendí todo, y como yo no iba a trabajar más, según esta señora, Mm, ya me retiro, agarré el dinero y le dije a mis hijos, aquí está el dinero, inviértalo en su negocio y ustedes me mantienen. Y así fue, 10 años. Hijo, mándeme el dinero del mercado. Ta. Hijo, necesito esto. Ta. Pues mira, quiero comprarme tal zapato. Ta. ok. Quiero ir a Caracas a llevar el perro que aquí en Barquisimeto, que no hay cómo salir. Vaya, mamá, Toma, el carro, toma. o sea, yo no necesitaba nada. Mm, Cuando yo le digo a mis hijos que voy a volver a la peluquería, lo primero claro. que me dicen, pues de su dinero yo no le voy a dar ni medio. Ok. Porque esto de que usted está haciendo peluquería, yo la conozco. Usted se estresa, usted llora por el suyo, por el otro, usted se pone bravo, porque yo soy fuerte en la peluquería, con los clientes, con los perros, pero con el cliente que llega tarde, que viene a buscar el perro tarde, que lo trae lleno de nudo, que quiere pagarme un día después, una semana después. Con ese soy fuerte. No le gusta, vaya a otro lado. Pero las reglas de mi negocio se deben cumplir. Claro, y más en Venezuela, que tú quieres Ajá. pagar hoy y mañana ya es otro precio. No, 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 no. Yo sé quién le puedo dar un fiado, como dice uno Ok, aquí, ¿no? sí, sí. Bueno, pero no. Entonces, bueno, total, le dije, bueno, está bien, no me des nada, a mí no me hace falta. Yo, Yo me las ingenio, no te dije, preocupes. acuérdate que yo te dije que me había traído algunas herramientas, las más elementales, una máquina de 4 hojillas, creo, una tijera recta, chiquita así, un corta uña, un cepillo de mantequilla, una carga, algo así, un secador y los que pero me hacía falta una mesa. Bueno, empecé bañando los perros en la bata de mi casa.
Empecé a llamar a las amiguitas de mis nietas, y a veces yo pasaba por su casa y veía los perros. Ay, hija, ¿quién te hizo eso tan horrible? Ay, en tal lado aquí en Marina. Ay, no, te Tráela para desgraciaron casa, el ven, perro. yo te lo voy a hacer mejor. Entonces empecé. Y no, los primeros perros todos eran de raza. Yo Claro, frustrada, que no podía medio hacer algo diferente. Pero ese fue mi comienzo. Y empecé a trabajar yo sola. Busqué, claro, con los primeros perros que me fueron pagando, como a mis hijos estaban renuentes a darme dinero, pero como ellos me daban dinero para hacer mercado y cosas de esas, yo apartaba, un poquito. ¿entiendes? Y Sí, y que con lo que me esta pagaban. semana no se come mucho, pero No, no, tenía un a mí poquito. siempre he tenido, gracias a Dios, bien surtida la despensa, pero compraba cositas que a lo mejor no me hacían falta, pero que ya no gusto, chocolate, Exacto, sí. chuchería, A no los eso me compraba. refería como de no Sí, comer mucho, o sea, quitarte esos sí, pequeños sí. gustitos que da. Claro, y con el dinero de los perritos, llamé a un herrero y le dije, hágame una mesa así, con una tabla, yo compré la goma, la pegué con pegue zapatero, o sea, una goma antirresbalante, pues. Claro, Y claro. en una pequeña salita de entrada que hay en mi casa, quité los muebles, puse los 4 kennels que había traído Ujú. de Barquisimeto con mi perro, hice mi mesita, un sofá, la gente llegaba, muy personal, y hacía 2, 3, 4 perritos diarios. Llegó el momento que el boca a boca, yo nunca he tenido propaganda, más bien ahora por el internet, pero jamás. Exacto. Bueno, y cuando tuve el programa de televisión, pues sí, pues fue una manera de propaganda. Claro, pero Pero era también un poco al principio de todo. O sea, ya después me no, imagino que hablaba también era tu trabajo por sí claro, solo, claro. Entonces, bueno, total, que así empecé. Y ya tengo 18 años en Madrid. con tu peluquerita. Y Ahí. lo que me costó enseñar que el schnauzer no se le hace las 2 rayas, con el Mm. tutú a los lados. Pero siempre se lo han hecho así, señora, pero se lo han hecho mal. Venga. Y entonces, hay una computadora al lado para meterme en internet. Mire, porque ya teníamos, gracias a Dios, hace 18 años atrás, internet. Mire, esto es un schnauzer. Claro, esta es la técnica de stripping, le decía, pero su perro no tiene pelo para stripping, tendríamos que darle crecer el pelo para, tú sabes, toda la historia, ¿no? Sí, 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 No, sí. no, a mí no está peludo, no, entonces córtelo, pero ¿cómo va a quedar? Pero es que a mí no me gusta muy peludo. O sea, esa lucha de educar al público, de educar al propietario, que todavía siempre la tengo, pero no tan fuerte. Y gracias a Dios, mira, cuando yo me monto en Marina, habían solo 2 peluquerías. Hoy en día tú dices, peluquería Camila, Sí, ¡pum! yo. Hay, pero muchísimas, muchísimas. Y lamentablemente también hay muchos dando cursos que no están preparados para eso. No Ah, o están sea, preparados, personas que dan cursos, pero no están preparadas. no están preparados, o sea, no están preparados. Este, yo vine a dar mi primer curso de peluquería canina, se lo di yo a esta muchacha que te estoy hablando, que es la presidenta de la Federación Canina de Venezuela. Y Ok. se lo di 3 meses. Ese primer curso se lo diste estando en En Barina, Barquisimeto, en no, en Barquisimeto. Barquisimeto, Ah, ok, en ok. O sea, ese Barquisimeto. fue el primer curso que diste en general. Sí, sí. Ok. Y porque yo no sé por qué, algo absurdo de mi parte, pero bueno, tengo que ser sincera, yo nunca he sido doble cara. Yo se lo di a ella porque, no sé, porque me dijo que se iba para Australia, es verdad, ella se iba a ir para Australia con el esposo, ya estaba casada, era muy jovencita, pero estaba casada con un médico en Australia en aquel momento pedía el médico, qué sé yo, y se lo di. Porque a mí me decía la gente, pero da curso, y decía, no, a mí me costó mucho aprender, que aprender a leer por otro lado. Claro, Yo tú no eras le de voy las a que dar curso a nadie. ocultaba tu conocimiento. Ok, Sí, ok, sí, ok, te lo ok. juro, de verdad, lo hacía así. El segundo curso se lo di a una alumna, no, una alumna, una clienta, que en aquel momento ella era mayor que yo, eh, que se iba para Argentina. Ok. Ella era argentina, se había divorciado y bueno, Me da risa porque tú eras los que se iban, porque sabías que a lo mejor no te iban a quitar los sí, clientes. Exacto. claro, claro, claro. Ok. Porque todo lo que, porque también en Barquisimeto fue igual. Cuando yo me monto con el Doggy Club, habían 2 señoras que hacían. Pero después que yo me monto con el Doggy Club, que empieza el auge y ve los cambios y ven esto, y claro, la gente siempre lo que hace con cualquier negocio, ojo. Ah, mira, montaron una 20 tornillos. Mira cómo venden tornillos. Todo eso da. Yo me voy a poner a vender tornillos. Claro, exacto, sí, sí, ¿Entiendes? sí. Entonces veía que yo tenía tantos perros, tanto eh, nombre y cosas, todo el mundo entonces era peluquero canino.
Mm. sin cursos, sin aprender, o sea, agarraban una tijera, quemaban perros, cortaban perros, ahogaban perros. Yo tuve una chaucha una vez que era bastante difícil de manejo, pero ella conmigo personalmente se dejaba muy bien. Y me la trajeron porque llegaba la dueña de viaje y yo estaba full, no podía. Y le dije, en la mañana, no, no puedo. Entonces el novio se va para otro sitio Ajá. y lo llaman y la perra muerta. Y él no se quedó con eso. Acuérdate que es participante de una facultad de veterinaria. Y él no se quedó con él. No, le di una cosa, no sabemos. Y como él sabía que la perra era de difícil manejo, con nosotros no, pero era de difícil manejo. Se la llevó para la UCLA y le hicieron la necropsia y tenía agua en los pulmones. Yo me imagino que la perra iba a morder y a lo mejor la persona molesta, mira, él hizo así, le entró agua, Ah, qué sé yo, y se ahogó. Tú sabes que para ahogarse lo que hace falta son 3 gotas de agua en los pulmones. sí, 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 Entonces, eso es bueno, murió. delicadísimo. Sí, delicadísimo. Entonces, pues nada, empiezo, como te digo, así, y empiezo a tener más perros, y ya me veo la necesidad de buscar a alguien que me ayude, porque, ok, tenía 10 años sin trabajar, hace 18 años atrás, pero ya hace 18 años atrás ya yo estaba mayor, Claro. ¿me entiendes? Y ya Sí. yo traía mis bursitis, porque yo en Barquisimeto ya yo no secaba ni bañaba perros. Claro, tienes tu Yo te, asistente. claro, porque yo siempre he trabajado diferente a todas las peluquerías de Venezuela, y creo que de muchas del mundo. Yo siempre he trabajado que el asistente es como cuando uno va a una peluquería de humano, un estilista. Ajá. Está la muchacha que le lava la cabeza, la señora, Claro. le pasa la toalla y se la pasa a la que le va a Claro. secar el pelo. Y hay una que inclusive esa misma seca y hace el corte, pero hay otras y peinado, pero hay otras que no. Entrégame los secos que yo hago el peinado o Exacto. el corte. O Sí, sea, sí, sí, según sí. el estilista, el renombre, la posición que tenga. Bueno, no era que yo tenía más posición que nadie, sino que fui teniendo tantos clientes y yo sola no podía. Y O busqué, sea, entonces yo que dije, era bueno, una cuestión de tiempo, más que todo de de que, tiempo más que y quisieras aparentar de no, que claro, sabías mucho más. Exacto. claro, ¿no? Y de conocimiento porque ninguno de ellos era peluquero, ninguno era Exacto. groomer. Exacto. Exacto. Yo los enseñé a bañarse, casa, sacar nudo, limpiar oído, depilar oído, cortar uñas, pero hasta ahí, hasta ahí. Entonces yo era la que cortaba. Entonces El eso me corte. permitía a mí hacer más perros, porque cuando tú no tienes que bañar, secar, todo este tipo de cosas, Claro. que solamente vas a cortar, porque a veces dicen, pero es que tú recibes muchos perros, y yo prefiero la calidad a la cantidad, sí, pero depende. Claro. Depende el tipo de trabajo como tú lo realices. En YouTube yo tengo un video, porque yo tenía unas amigas que estábamos en un grupo de Facebook, había muchas españolas, muy lindas, tengo un gran recuerdo de ese grupo, que hasta llegué a administrar, porque me nombraron administradora después, que me decía que era imposible eso de que hacer 20, 30 perros en un día. Y yo le decía, no es posible en la forma que ustedes trabajan, que tú recibes, yo sé que en España y en Chile, en muchos países, le ponen un perro por una hora por perro, hora y media, qué sé yo. Ujú. Llegó a las 8, se tiene que ir a las 9:30, a las 9:30 tiene que entrar el otro. Exacto, sí, sí, Así, sí. claro, es imposible. Pero si yo recibo los perros dentro de un horario, como por ejemplo, yo ahorita recibo de 8 a 9 de la mañana, claro, yo ahorita recibo menos, porque estoy trabajando hasta un día menos, por Ok. mi edad. Exacto, Trabajo de exacto. martes a viernes. Pero yo tengo 4 o 5 personas que me bañan y me secan. Ah, en lo que Pero, tú terminas un corte, ya tienes eh, dos perros bañados y claro, ya secados. tengo otro y sigo, trata y voy Claro. entregando perros. Y sí Ujú. se puede. Entonces yo Es como tenía una los, cadena de producción, ajá, literal. pero lo hago bien, no tengo por Exacto. qué hacerlo mal, Ujú. porque no estoy perdiendo tiempo. Eso, claro, para el que tiene que bañar, secar, sacar nudo y todo, es una presión muy grande recibir tantos perros, porque claro, se va a sentir, uy, me faltan 4, me faltan 5. ¿Me explico? Pero claro, ¿Sabes? si tu trabajo solamente, por ejemplo, es bañar y secar, pues tú te da igual lo que esos perros pase después de allí, ¿sabes? Es como yo baño y Claro. seco, y ya lo que pase después, pues se encarga otra persona. Es que si tú te metes, por ejemplo, a YouTube, yo hice un video aquí en Marina Ok, ok. explicando por qué yo podía hacer, y éramos dos peluqueros en ese momento cuando hice ese video. Ahí está toda la explicación, se llama planes semanales. Que sí, lo oí en un episodio de Pelo de Perro que estuviste, de Algo Patricia y así. Juan. Pero ahí está el video donde muestro la lista de perros, hasta yo trabajo por colores, cada empleado tiene un color. Ok, ok, ok. Primero, eso permite, primero para ellos saber qué perro les toca y qué porcentaje les toca.
porque arriba del color yo pongo el precio que estoy cobrando. Yo no te oculto nada a mi empleado. Luego, sobre todo, un perro me queda mal hecho o un cliente me reclama, ajá, busco, tal, rosado, ¿Quién lo hizo? ponle tú, Ernesto, ve acá. ¿Qué Y pasó con dice, este pero ahí perrito? no cabe, no, que yo no lo hice, para que... No, 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 ok. no. Ok. Y está anotado, si somos dos peluqueros, en otro renglón, ¿quién va a afectar a quién? Exacto. Entonces, si todos estos me están trabajando y sabemos dos, a medida sí se puede. Porque como decía yo, no va a poner una persona, ahí está en el video ese, está clarito los números que había en ese día, bueno, esos días normalmente, ¿no? Digo yo, no va a poder una persona que se dedique solo a afeitar, a hacer 8 o 9 perros en un día, Claro. Si solo va a hacer solo eso, afeitarlo. claro, claro que sí. Y si somos dos, Mucho son más. 20 o 18 Claro. perros en un día. No se Sí. va a poder Es que, afeitando. mira, yo lo viví estando en Venezuela, yo trabajé en una peluquería donde trabajaban con mucho volumen, pero claro, yo tenía dos asistentes que me bañaban, secaban oídos y uñas, y las patitas y todo, incluso había uno que de repente si yo estaba muy atareado, de repente me hacía un par de retoques a algún perro porque más o menos yo lo había enseñado, y nosotros atendíamos, yo creo que lo más que llegamos a atender un sábado fueron 23 perros, y era yo solo el único que cortaba. Y era solamente yo cortando, o sea, era solamente, yo era el único que hacía peluquería de corte. Ellos me bañaban y me secaban. Y aún así atendíamos una gran cantidad de perros. Sí es verdad que te confieso de que la calidad de los perros, ¿No? por ser tanta cantidad y estaba yo solo, no era la mejor, lo voy a admitir. Pero lo intentaba dejar lo mejor posible en el menor tiempo posible porque, bueno, atendíamos una gran cantidad de perros, muchísimo. Y, Pero si son dos peluqueros, se puede. claro, sí, Es claro lo que que yo le sí. explicaba. No me digas, o sea, no, o sea, yo lo veo, yo soy muy rápida haciendo cortes, claro, estoy hablando, pues, era muy rápida haciendo Ok, cortes, ¿no? ok. Pero comercial, lógico está. A ver, esa es otra cosa que yo pienso, ¿no? Te repito, yo sé que muchos clubes no están de acuerdo, pero no voy a ser hipócrita, yo quiero decir cómo yo he trabajado. Claro. Si tú me das a mí un perro, fíjate que te estoy hablando hace rato de un pomeranio que es una belleza, que Ujú, tengo sí. ganas de trabajarlo como Dios manda, ¿verdad? Sí, 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 Porque lo sí. amerita. Ajá. A mí la mayoría de los perritos que me llevan, sobre todo aquí en Marina, en Barquisimeto tenía mejor calidad de perro, más variedad de raza, de estructura. También muchos que venían de mis criaderos o de criaderos que yo recomendaba. Un Shih Tzu, no, mira, compré la fulana, que un Shih Exacto, Tzu sí, es sí. verdad. ¿Me entiendes? Entonces, había calidad en ese sentido, ¿no? Este, a mí me llega un perro con una estructura buena, con un manto bien, que yo me provoca, yo lo trabajo correctamente en todos los sentidos, me refiero, le saco las angulaciones, si veo que tiene una patita un poquito torcida, pues como más pelo de este lado para Exacto. disimular. ¿Me Ocultas explico? esos defectos. Claro, claro, es lo que yo digo. Mira, a mí nadie me va a mí me da rabia cuando creen que es que yo no sé. Yo puede que no lo haga hoy en día, puede que yo no lo haga hoy en día porque no Pero el puedo. conocimiento está aquí. No, está aquí, está aquí. Entonces, ese perro, yo era de las que le decía al muchacho que tenía que se fue para Chile, que lo entendía muy bien, era mecánico, y Ok. eras tú lo bien que trabaja. Y su esposa también, que ha montado una peluquería en Chile, trabaja muy bonito. Qué increíble. Claro, y se han seguido puliendo, y yendo a otros veterinarios, y aprendiendo con otros groomers, que es la idea de esto, nadie se la sabe toda. Exacto. Sí, sí, Hay sí. que seguir estudiando, y de cada quien aprendemos algo nuevo. Es verdad, Ya. eso sí es verdad. Todos los días aprendemos. Mira, a lo mejor hacemos esto siempre así y lo aprendimos con un groomer extraordinario y está perfecto. Pero a lo mejor viene esto y me dice, sí, pero mira, yo lo hago de esta forma y me da el mismo resultado, pero me es más fácil. Ay, lo voy a probar. Y a Claro. lo mejor tu técnica me gusta más, me es más cómoda, me es más rápida, yo tengo el mismo resultado. Por eso digo que todos los días uno aprende de alguien. Uno no puede Ujú. menospreciar el conocimiento de nadie, No, es porque tú no verdad. sabes, tú no sabes qué hay detrás de eso. Como Es cuando correcto. digo, no juzgues a un peluquero por una fotografía. Mm, No lo juzgues, sí, porque tú no sabes lo que hay detrás de ese perro, cómo llegó, en qué condiciones y todo lo que se esforzó para dejarlo así como tú dices con un mamarracho. Pero te aseguro que llegó que no valía medio sí, y que eso fue lo que hizo, lo que es pudo hacer. verdad. Yo nunca juzgo a nadie, porque yo lo vivo todos los días, lo he Claro. vivido, ¿entiendes? Entonces,
por ejemplo, un perro que yo vea que me provoca, hago eso. Pero si es un perro común y corriente, mascota, que tiene muchísimos defectos en su estructura, a veces, como digo yo, carros de pique, altos atrás y bajos acá, ¿ok? Sí, sí, sí. Sí, 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 con unas cabezas anchas, un poodle con una cabeza que parece un bulldog francés de ancho aquí en el cráneo, con las patas torcidas, acá abajo de atrás. Pues sí, trato de dejarlo lo mejor posible, claro que sí, Ernesto. Y si veo que es prógnata, le convenzo a la señora de no afeitarle la cara. Claro. Me explico, Ujú. pero no me esfuerzo tanto a punta de tijera de dejarlo, ¿cómo te explico? Lo dejo bien, pero no sé cómo decirte. Pero es que no lo puedo mejorar más de ahí, Claro. Claro, porque el perro tiene, tú te adaptas un poco a lo que el perro también se va dejando hacer, porque la idea también de la peluquería, y es algo que la gente tiene que entender, la peluquería también es bienestar emocional para el perro. O claro, sea, claro, esto es claro, algo que ellos por su naturaleza no están acostumbrados, ellos no entienden por qué le está echando agua, por qué lo está secando con totalmente, algo caliente. Entonces, totalmente, tratar de llevar que su bienestar emocional también sea equilibrado al bienestar de lo bonito, de la belleza. totalmente. Por eso mismo yo por ejemplo, a los perros comerciales no los poso. Ok, Yo veo muchos groomers, yo veo muchos groomers, y no los critico. No estoy hablando de los groomers que trabajan perros de show y ese tipo de, voy a hablar de peluquería mayor. exacto. Yo hablo de los comerciales. Los he visto arreglando un husky siberiano, o sea, y ponen la foto y le levantan el rabo del husky. Y yo digo, Dios mío, Dios mío. Que- Como los Voy, conozco voy, algunos, le digo, he caído en esa también, he caído en esa. Tengo un par de fotos en mi este, Instagram posando a un bueno, caniche mestizo. no lo he visto, no lo he visto, No, créeme que no, no lo he visto. porque son Si fotos fuera por ti te viejas. digo, sí, si fuera por ti te digo, sí, tú lo hiciste. Sí, No sí, lo he no, visto, pero no. son fotos viejas donde ando posando un caniche Ajá, mestizo. Ahí. pero es lo que yo digo, señores, son perros que no son de show, no los Mm, posen. Aparte, tú ves el perro tenso porque no está acostumbrado. claro. ¿Entiendes? Un perro de show, desde que tiene 2 meses, tú lo paras y empiezas a posarlo, y a enseñarlo, y stay, y le haces el baking para que el perro. Son muchas técnicas y lo vas Mm, adiestrando, ¿verdad? sí, Esto es un perro que en su casa no lo paran para nada. es verdad, es verdad. Entonces lo estás forzando a una situación que el perro se siente incómodo. Y tú lo acabas de decir. La peluquería, sobre todo la comercial, porque los demás son perros que desde chiquitos se Claro, empiezan sí. Si es a para show, adiestrar eso es un adiestramiento que viene desde cachorro. desde pequeñito. Mm, ¿Por qué lo vas a hacer incómodo para lucirte tú? exacto. Ahí es donde yo no entro. ¿Ves? Mm, Yo no lo hago. ¿Qué voy a demostrar? ¿Qué quiero demostrar? claro. Y el que vea el perro tan tieso así, que inclusive no lo puedes parar derecho porque el perro Ujú. ¿entiendes? Entonces, déjalo quieto. Hay perros que sí, tú lo logras. Mira, fíjate, los perros cuando están bien entrenados, inclusive también cuando tienen buena estructura, ellos posan solo. Ujú. Sí, ya Posan se para. Tú nada más le haces un ruido y ya sacan pecho de una vez. Sí. pecho, cuello, se paran Ujú. firmes. Mira, te voy a contar una anécdota. Había una persona en Barquisimeto que monta una peluquería y no sé de dónde salió el curso ni nada, pero monta una peluquería. Y de repente pasan 2 casos de que se escapó el perro póker de esa peluquería, no apareció más nunca, y después a los meses se desaparece un Yorkshire. Empieza a rodar El boca a la boca. que ella se robaba los perros, que los revendía, qué sé yo. Bueno, casualidades de la vida, llego yo a Barinas, en ese viaje que dije, no trabajo más, Ok. vengo, y la ve en una esquina muy transitada aquí, donde venden flores, venden mata, de todo, y también vendía perros, y la veo. Y veo que está vendiendo unos perros, y veo Yorkshire, y le digo, párate, le digo a mi hijo, mamá, él sabía la historia, pues si quieres esa, le digo, ¡este! Y me paro, claro, no había ningún perro adulto, estaba vendiendo cachorros de Yorkshire. Mm. Ella, ¡ay! Bueno, inclusive dijo por muchos lugares que ella había trabajado conmigo, que ella era alumna mía. Y a donde Ah, yo, ok. y a donde yo llegaba a decir, eso es mentira, esa señora nunca trabajó conmigo, ni fue alumna mía, ni mucho menos. Bueno, viene un concurso de, esos, de ferias de un pueblo aquí, se llama Socopó, en Marina, y me invitan a mí, ya yo estoy retirada del mundo de las exposiciones, me invitan a mí a que yo juzgue eso. Yo siempre he pedido permiso las veces que yo fui juez
mientras yo criaba, permiso a la federación, porque uno que cría perros de pura raza está en la obligación de tratar de incentivar los buenos cruces, ¿entiendes? Ok, Para que no hayan esos abandonos que hay. Porque ok. uno sí consigue perros de puro raza abandonados, sí se consigue, pero se consiguen más los mestizos. Mm, Hay más mestizos en la calle que perros puros. Entonces, bueno, al menos en Venezuela. Entonces, yo pedía permiso, mira, voy a jugar esto, y me decían, juzga solamente los perros puros que tú veas, no importa si no tienen pedigrí. Y que un veterinario juzgue los mestizos, ok. porque es verdad, ¿qué le vas a juzgar? Claro. Temperamento, estructura, que mestizo, ajá, pero ¿qué le voy a buscar? ¿Qué dice el estándar de ese mestizo? ¿Me Exacto, exacto, entiendes? sí. Es que No puedo, es complicado porque no tienes nada donde basarte. claro, exactamente. Y llega la señora en cuestión con un Mm. York, espectacular el perro. El perro que se había perdido en esa peluquería era un perro campeón de la Federación Canina Venezuela, internacional, etcétera. Ah, Y yo llego y ella me lo posa, pero ella estaba muy nerviosa, claro, porque porque sabía lo que pasaba detrás. sabía, yo nunca había visto el perro, ojo, yo no sabía si era el perro, no era el perro, o sea, Exacto. era un bla, bla, bla de la gente, y Pero lo que me faltó, seguro ella sabía que había ese bla, bla, bla. claro, claro, sí, por eso Mm, se vino de Barquisimeto a Barilo, exacto. corriendo, ¿no? Y yo lo primero que le digo, porque está tratando de posar el perro pues no se dejaba muy bien, no déjame apagar esto, Tú no tranquila. no se dejaba muy bien arreglar, no se dejaba posar. Vale, Y perfecto. llego yo y le digo, ¿qué edad tiene el perro? Me dice, apenas va a cumplir el año. Ok. Por supuesto, yo reviso como fue la mordida del perro, ni siquiera viendo la edad, sino revisar la mordida del perro, que fuera mordida de tijera, etc. Como pide un Yorkshire, no estoy hablando de un braquicéfalo. Ok, sí, ya sé. Ajá, y le veo los dientes, ahí sí, le abro todo hasta el molar atrás, y me doy cuenta que el perro no es ningún cachorro, perro adulto. Y yo me acuerdo, Qué gana, perdón que te interrumpa, pero qué gana ella con decir una mentira así si tú tienes años de experiencia en ese claro, sentido y te vas a dar cuenta de que no? lo que pasa es lo siguiente, mira tú, entonces, ella insistía en tratar de posarlo, pero como ya no sabía posarlo, porque eso era lo que pasaba, como yo veía que ya no podía posarlo, y ya yo había agarrado, porque como dice que los tontos se mueren al nacer, pero yo por eso estoy viva todavía, ¿no? Yo dije, este perro tiene que ser el perro en cuestión. Y ella nunca fue a exposiciones, no sabía cómo posar un Yorkshire ni nada. En aquella época, tengo entendido que hoy en día no se debe agarrar un perro por la cola para, Mm, por ver un Fox Terrier, uno le metía la mano aquí para levantarlo del piso, ponerlo en la mesa y agarraba por la cola y lo ponía y lo posaban, ¿no? Creo que tengo entendido que ahorita no está permitido eso, agarrarlo por la cola, está mal visto, no sé, porque yo tengo muchos años retirada de eso. Pero yo agarro el perrito y lo agarro aquí y le hago así en el aire, porque así yo manejaba los Yorkshire, ok, así. O sea, cuando lo iba a montar en una mesa, lo agarraba y hice así en el aire, plum, plum, y el perro cayó. rechito. O sea, el perro se sintió que lo estaba manejando alguien Que sabía lo que estaba haciendo. que sabía, porque él estaba entrenado a eso. Exacto. Le levanté el leash, lo puse y lo puse así. Le dije, así se puso un perro de exposición como es. Mm, Solo le dije así. Y claro, no le hice comentarios, no le dije nada, mira, esto no. Yo no podía comprobar que eso era así. claro. No Pero tenías pruebas tampoco para no hacerlo. tenía, pero eso me dio todas las bases para saber que era el perro en cuestión, ¿no? Mm, Y claro, por supuesto, el perro que tenía que ganar ahí ese concurso, no era exposición federado ni nada, era ese perro, indiscutiblemente. Pero por supuesto que no lo puse a ganar. claro. No por el perro, sino por ella. Por ella, Porque si exactamente. tuvo el valor de robarse un perro que le llevan a la peluquería, eso es Claro, pues, imperdonable. más que todo, no por el perro, sino por lo que había detrás. Claro, exacto, no, el perro lo merecía, Claro, pero como yo no le iba a dar la satisfacción de un perro que ella pues, hizo algo mal, pues, no le exacto. iba a dar la satisfacción de llevarse un trofeo, ni escarapela, ni Mm. nada, ¿no? Puse otro perro. Y me pregunté por qué mi perro perdió, le dije porque me gustó más el otro, me parece más correcto, solo eso. Claro, no podía entrar en detalles, porque Claro, para porque tú, es lo que decías, no tenías pruebas tampoco no, para demostrar que eso, que lo que tú claro, estabas presumiendo era real.
claro. Y esto lo saco a colación para decirte lo de posar un perro. Mm, O sea, un perro que está acostumbrado desde chiquito se posa prácticamente solo. No exacto, tienes que mucho. Es más, yo te voy a decir algo. Mira, yo a mi Fox Terrier nunca los posaba en el piso, en la exacto. mesa. Cuando lo subía a la mesa para que el vuelo lo examinara, todo lo demás, ahí sí, ahí lo posaba perfectamente, lo lucía. Pero en el piso, yo no lo posaba. Claro, que estuviera Yo no tranquilo, hacía, natural. no, yo le hacía baiting, o sea, no Mm, sé cómo le dirán en España, o sea, baiting, llamarle la atención, con exacto, algo de sí. comida, que tú te le pares, y hace ruido, cosas. Mm. Pero yo le hacía el baiting y ellos, y con la comida. Ajá. Y mis perros tenían algo muy bueno en aquella época, que no lo tenían los ustedes que había aquí, que eran unos traseros increíbles. Y cada vez que el güey pasaba, yo le hacía así al perro para que el perro lo volteara. O Claro, sea, para que yo le viera decía, la parte de atrás. y míralo, que ellos no sirven. Y gané, bueno, imagínate, le gané al número uno de Estados Unidos Es en verdad, 94. es verdad, es Ah, ya verdad. por ahí te imaginas. Ah, bueno, y no te terminé la historia Es del Fox verdad, es Terrier. verdad. Sí, sí. Ajá, es que brincaba de un lado para otro No, por es la que cosa la conversación del ha estado así, internet. de un sitio a otro, No, otro, pero sí, genial. y por Eso el me gusta internet. por la naturalidad Ah, de la historia. es Ajá, que entonces, tienes que perdonarme eso, pues los viejos somos así, no, ¿sabes? tú no te preocupes. Perdemos el hilo No, también. es que mira, cuando uno está conversando con una persona, uno a veces deja temas en el aire porque te preguntan otra cosa, te preguntan y saltas a otro, y eso es un poco lo que me gusta de los episodios, que sean naturales, como si estuviésemos conversando y ya. Claro, ¿qué es lo que te iba a decir yo? Ahora estoy como Flori No, mira. el cruce con el Fox Ah, que ganó, el campeón, que era bueno, campeón de no sé qué y tú le sí, ganaste. claro, le gano. Entonces, ella me había dicho, él no me dijo que no, Ok, ¿verdad? Pero me puso todos esos peros. Bueno, ahora hablamos, ahora yo te digo que no sé qué. O sea, muy despectivamente y yo entendí que no me iba a cruzar la perra. Es claro. más, yo le pasé el pedigrí para que él lo viera. Y Exacto, para que pedigrí. no viera que tú no estabas Claro, tampoco con otra no, que cosa. mi perro tenía un casí, tenía un casal, era campeona venezolana, campeona internacional, pero bueno, el perro de él, por supuesto, tenía más títulos que la mía. Claro, Entonces, yo llego y cuando yo fui a hablar con él, con mi hermano, yo le enseñé, mira, esta es la línea de sangre de ella, viene de los Fox, de Inglaterra. Mira, te lo juro, Ernesto, él ni siquiera hizo así. Yo creo que él no leyó ni el nombre de la perra. Hizo así, está bien. Fue mm, despectivo en todo sentido. Bueno, llegó el momento, el enfrentamiento con todos los Fosterris campeones, etcétera, y saca todo y nos deja a él y a mí. Yo ahí me sentí ganadora, porque yo claro, dije, segundo lugar, sexo opuesto del mejor perro de los Estados Unidos, ¿qué más quiero yo? claro. ¿Qué más Esto es ya, quería? Que ganara. sí, pero o sea, ya con eso Exacto, sí, no era lo que tú esperabas, pero lo sabía obtuviste. que, claro, sabía que tenía un excelente ejemplar, Claro. porque nada más que no hubieran dejado los dos. Y me acuerdo que el juez, ay, ese hombre me hizo sacar a mí lágrimas y sudor. Dice, one more, o sea, one more round, o sea, puede dar la vuelta. Y por así. One more, otra más. Yo decía, esto me va a hacer caminar otra vez esta broma. Y era el poliedrito, imagínate. Claro, Y ya cuando vengo a la mitad dice, one. Cuando ese hombre me hizo así, one. Mira, claro. yo todavía me erizo. Mira, muchacho, eso se vino abajo al poliedrito. La gente, vale, ya, bueno, Qué bonito. claro, cuando ya llego al lugar, que uno espera que le traigan un trofeo, la escarapela, la cuestión, que estaba ganando el mejor de la raza Fox Terrier, de pelo liso, Fox Terrier Smooth, me da la mano. Ese señor se llamaba Humberto, o se llama, Dios lo tenga con vida y salud, Humberto Escabí. Es, Ok. es, es puertorriqueño y si mal no recuerdo era odontólogo o es odontólogo. Humberto Escabí me da la mano y me dice felicitaciones. Ahora cuando crucemos los perros, Ah, podrás, ah. podrás ubicar estos buenos ejemplares de estos dos perros. Y le dije, me va a dar el cruce, doctor, pero acuérdese que yo no tengo placa. Aclaración, aclaración. Sí, claro. Me dijo, no, tranquila, yo te voy a dejar los papeles firmados de la nota con Mira, Elsa Pérez, que era la secretaria de registro de ese momento de la federación. Y bueno, cuando tú nazcas los perritos y que puedas, me pagas, cuando eso Venezuela manejaba el dinero de otra manera. era de otra manera, sí, sí. Claro, Lo y bueno, eso entendemos.
Sí, le hice su transferencia a Puerto Rico y ya yo tenía ahí mi declaración de monte y pude trabajar, hacer mi registro de camada, sacarle el pedido a mis perritos y todo eso. Qué Y, increíble historia, y Tati, así de fue, verdad. así Qué fue, así fue. increíble. Y mira, Sí, sí, sí. con esta increíble historia vamos a ir cerrando un poco el episodio. Claro que Eh, sí. Creo que podríamos hablar horas. Siempre lo digo ¡Oh! con todos los episodios, pero es que de verdad que con una groomer con tanta experiencia, creo que podríamos hablar durante mucho rato. Pero bueno. Yo creo que más que parece que soy cubano y los cubanos hablamos mucho. Pero bueno, mira, ¿Eh? como ya, ya cumplimos, bueno, creo que nos pasamos un poco del tiempo más o menos que te había dicho que íbamos a hacer, Sí, sí, pero también por la cuestión del internet. pero no te preocupes que esas cosas pues las acomodamos, las editamos y queda el episodio ya concentradito. Quiero hacerte un par Ah, de preguntas que siempre le hago a todos los groomers. Las preguntas sí, siempre son las mismas, pero las respuestas son diferentes, ¿vale? ah, Y siempre dejan buenas enseñanzas. Es como una medio dinámica que he hecho ya en todos los episodios a las personas le han gustado, ¿vale? Mira, te me pregunto la encanta. primera. ¿Qué Sí. consejo que hoy aplicas te hubiese gustado escuchar cuando empezaste la peluquería? Bueno, el consejo es, a mí me lo aplicaron de una vez, que es estudiar. Ok, Es que cualquier cosa que tú vayas a hacer en la vida, tú tienes que preparar. sí, Tú quieres ser repostera, tienes que estudiar con buenos reposteros. El problema es estudiar, pero saber con quién vas a estudiar. Porque hoy en día es lo que te digo, los cursos están a la vuelta de la esquina. Cursos de apenas de 2 días, de una cosa es un seminario, otra cosa es un curso. Estoy hablando de los cursos para aprender. exacto, El sí, seminario va dirigido al que ya trabaja peluquería y quiere especializarse, ver detalles, aprender técnicas, pero para aprender desde cero, desde buscar unos guías, bañar un perro, todo, tú tienes que buscar buenos referentes. No es que es bonito, que habla bonito, que te está ofreciendo más barato. Lo barato en todos los aspectos sale caro. Busca buenos referentes y nunca dejes de estudiar. Mira, el veterinario ese que te dije que yo que formé en el mundo de las exposiciones, que está en sí, sí. Tijuana, a ver si yo hablo con él. Él dice que yo soy su mamá perruna. Ok, Sí, sí, porque inclusive le enseñé muchas cosas de crianza y de pedigrí, de perros puros, etcétera. Y a veces yo lo llamo y no me contesta en el momento, ¿no? Y me dice, madre, no te contesté porque estaba estudiando. ay, qué bien, qué Y bien. es un veterinario que te dije que opera peces, opera cobayo, o sea, su especialidad es la traumatología, pero él atiende todos los animales y es excelente veterinario. Y es un muchacho que pudiera decir, ¿para qué voy a seguir estudiando? Ujú, El caso del perro que te acabo de nombrar, me dice, yo acabo de ir a un seminario sobre neurología canina. O sea, es un tipo que no para de aprender. Y en la exacto, peluquería es igual y en todos los aspectos. No dejes de aprender, no dejes de estudiar. Pero si te vas a empezar desde cero, busca buenos referentes. No busques cursos de tantas horas, 3 días a la semana, de 8 a 10 de la mañana. Eh, ¿Quién es esa persona que te va a dar el curso? Que te muestre sus trabajos. ujú, ¿Entiendes? O exacto, sea, busca sí, referencias, pero no dejes de estudiar. Eso es lo que tienes que hacer. muy bien. Porque te repito, yo empecé sin estudiar, pero lo que estuve sin estudiar sería 15 días. Exacto, claro, porque ya Porque empezaste a socializarte con gente que sabía. sí, de una vez. Exacto. Y Pero es es un buen estudiar, consejo, es un buen consejo. es estudiar. Y créeme que lo han enfatizado muchísimo aquí en los episodios, Claro, de la formación, el estudiar, el constante. Es algo que es importante y qué buen consejo súper, has dado. Vale. súper importante. Ahora, Tati, ¿qué es lo más raro que te han pedido hacer en la peluquería? ¿Algún corte, alguna exigencia que te Bueno, hayan pedido? sí, en Barquisimeto me llegó un señor, era la época, tú sabes que en este país al menos los perros son de moda, ¿no? Ahora, en este momento, en Barinas al menos, la moda de chaucha, perdón, pomeranios y shih tzu. Ok, Esa es la moda. esa es la moda Cuando ahora. sí, esa es la nueva moda. Y compran cada cosa que los engañan de una manera Sí. bárbara, pero como es el que está de moda y no saben de raza, al primero que le dice, sí, esto es un shih tzu, démelo acá. Lo es Ah. medio chatico y cuando tú vienes a ver aquello, el shih tzu no tiene ni la S empezar, ni de Pomerania menos. Yo les digo di tú. Di tú. Cuando llega, sí, di tú a saber con qué lo ligaron. Bueno, entonces le llamo yo a la peluquería. Bueno, y cuando llegué a Barinas, que me monté, la moda aquí era el schnauzer. Ok, Madre mía. Yo afeité en un año, bueno, menos de un año en Barinas,
más schnauzer que de lo que hice en 39 años en Barquisimeto. Que Claro. monté ya la peluquería que empezaron a llegar schnauzer, Eso, porque cuando yo la monté no ya había schnauzer. sí, sí. Pues Te así, pasó, te ajá. pasó así, a mí me pasó aquí, pero con los Yorkshire. O sea, yo en Venezuela casi nunca hacía Yorkshire. Y cuando llegué aquí, he hecho Yorkshire a modo Bueno, diestra y siniestra. así me pasó. Bueno, entonces, en esa época lo que estaba muy de moda en Barquisimeto, además de los caniches, como dicen en España, esto y lo otro, bueno, y que yo impuse los ganos, porque Ok, yo criaba ganos, eran los chau chau. ok. Y los chau chau con unos temperamentos terribles. Horrible. Pero bueno, sí, por los malos cruces, porque la gente no Mm, sabe que hasta eso se estudia en los buenos criaderos, mm, el carácter de cada raza, que sean perros estables, perros sanos psíquicamente, ¿entiendes? Porque puede ser un perro de guardia y defensa, pero si está criado y tiene buenas líneas de sangre, es un perro estable, sí. ¿entiendes? Bueno, entonces, mira, llega un señor y se empeñó que yo le hiciera el corte del león. Al Y bueno, Schnauzer. sí, no, al Al chau Chau chau, Chau. Ah, vale, vale, al Chau sí. Chau. Tenía que dejarle todo esto aquí una melena Claro, y lo demás y rapado para atrás. rapado y en la punta de la cola un hecho un león, pues. Ok. Y no, por supuesto que no lo hice. Y se molestó, dijo que le que pagaba, que se la supero. Y bueno, pero Voy yo a no lo pagar para hago, otro pues. lado. Vaya a otro zoológico, porque yo aquí no convierto un chocho. Eso es lo más extraño así, porque de resto, bueno, sí, te piden cositas a veces, como el chiste ese, yo quiero que me lo dejes así. Ah, sí, claro. Y te traen otra cosa diferente. Pero bueno, eso yo creo que le pasa a todo el mundo. Eso no es algo especial de un peluquero nada más. Eso le pasa a Era, todos. era. Sí. Ahora, Tati, ¿tienes algún hobby fuera de la peluquería? Algo que te gusta hacer mucho que no tenga que ver con el mundo canino. Hay dos cosas que me gustan mucho. Una no la estoy ejerciendo ya mucho porque después del COVID yo he quedado, ya me dio COVID 2 veces. Gracias a Dios Oh, nunca estuve grave. Uno me pegó más que otro, pero yo he quedado muy ronca. mm, Pero lo que es cantar me encanta. Me claro, imagino. encanta. Ya no toco la guitarra, pero tengo buenas pistas en MP3. Y Ok. antes me la pasaba cantando y tengo CDs grabados míos. Y bueno. Y lo otro que me gusta mucho, que sí lo sigo ejerciendo más, es como, ¿cómo se llama eso? El bricolaje, no, eso es, ¿cómo es? Eso tiene un nombre, cuando tú, las cosas que botan, no tengo mi casa de basura, ojo, Ok, ok. es reciclar. Reciclar, exacto. Que las Pero, transformas y las haces bonitas y todo. ajá, ajá, Ok, ok. exacto, exacto. Yo, por ejemplo, tengo unas botellas de refresco grandes, así de 2 litros, Ok. que las reciclé. Yo te voy a poner una foto para que la veas. Lástima que no estoy en mi casa, si no te la No, mostraba. no te Que preocupes. la convertí así como una cuestión de esos adornos que tienen algo adentro y es como una cúpula de vidrio. Ah, ok, La ok. gente no se da cuenta de que es una botella de vidrio, eso es plástico, total. Y cosas Claro. así, ¿ves? Eso me Esas cosas te encanta, encantan, te me encanta. encanta, me Qué encanta, bien, sí. me gusta. Ahora, Tati, tienes un, o sea, sé que nos has contado muchas anécdotas, pero tienes una anécdota bonita que recuerdes, que sea muy significativa, quizás. Mira, tengo muchas, pero te voy a decir una que me pasó hace muy poco, Ok. hace apenas creo que un año. Era un perrito que era cliente mío aquí en Barita, de cachorro. Y el perrito, pues, la dueña, para que entiendas por qué cambió de carácter, la dueña viaja, etcétera, y se lo deja a la que le vendió el perrito. Ay, no, déjamelo a mí, ¿para qué vas a estar pagando? Que él va a estar aquí con su mamá y una hermanita. Pero la señora llega de regreso de viaje y no avisa, no lo hizo con la intención de no avisar, Claro. sino que llegó y consiguió el perrito, un caniche, amarrado. Ah, De ahí para adelante ese perro le cambia el carácter y era un perro bastante agresivo dentro de la jaula. Para sacarlo había que voltear la jaula, el kennel, etc. Pero conmigo no, conmigo siempre fue un amor, siempre me quiso y me quiere, pues está vivo, gracias a Dios. Pero el asunto es que, bueno, sigue viviendo en su peluquería, perfecto, etc. Pero entonces ahora la dueña se va del país. Y por mm, cierto, quería que yo lo hospedara, pero yo sabía por dónde venían los tiros que me lo iban a matar. claro, Como el, claro. como el maltés, que es un abandono. Mm, claro, O sea, entiendo. entonces yo no estoy en edad para tener tantos perros, por lo que te dije, porque me da miedo morirme y que ellos queden solos. Entonces, bueno, se lo encasquetan a otra persona que vive en Guanare, una gran amiga, eh, alumna mía peluquera, que es la que, bueno, en este momento estoy pasando por un mal momento. Y Ah, creo yo que fui, lo comentaste que hiciste alguna sí, labor social de ir allá sí, con tu... exacto, exacto. Lo Bueno, vi cuando en yo, redes. bueno, ese perro quedó allí con ella.
ella lo trata muy bien, ella adora, ella tiene 5 perros y esa mujer es, más bien, yo creo que se pasa más que yo de amor por los perros, por eso te digo todo. Pero el perro tiene mala, o sea, tiene mala actitud a veces, ella a veces lo quiere cargar y él no se deja, etcétera. Bueno, la buena, lo que bonito que me pasó que el día ese que yo llegué, porque el perro cuesta para que lo manipulen, para bañarlo, Claro, para eh, todo. sí, ya él ha ido cediendo con ella, pero aún así tiene sus arranques, ¿no? Sí, su recelo. Y sí, cuando yo entré al porche de esa casa, pues yo iba con 2 muchachos míos y otro peluquero de Barina que tuvo ese noble corazón de apoyarme en esa iniciativa. Ir hasta Guanare a trabajar un día para que ella recaudara fondos para su Claro. quimioterapia. Ese perro me vio, yo lloré. Brincaba, alegre, y ella misma decía, se dejó Tati, te reconoció, ¿cómo no me va a conocer? Y Claro. yo de chiquito, mira, y se No dejó olvidan. hacer de todo. Ahorita fue una alumna mía que estaba en Chile y ahora se regresó, pero porque va para España. Ok. Y ella pues vive, su papá vive en Guanare y ella fue a darle apoyo también a nuestra amiga, pues, porque la conoce de cuando iba a hacer curso y ella me trabajaba, etcétera. O sea, me trabajaba la muchacha, que la señora amiga mía nunca me trabajaba, ella cogió cursos conmigo, Ok, ok, sí, sí. hicimos una gran amistad. Y ella me dijo, no, Tati, yo voy a ayudar a Yali, yo la voy a ayudar, le voy a hacer perro durante una semana, varios días, también para recaudarle. A mí no me importa trabajarle, pero... Y ella Claro. fue también y le hizo esa obra social. Qué bonito. Y, y le costó hacer al perro, le tuvo que Sí. poner gozar. Entonces Mm. esas son cosas que te satisfacen, porque cuando tú Claro. agarras un perro de chiquito, yo ese día lloré, lloré de ver cómo tenemos que aprender de ellos, Mm. esa lealtad, ese agradecimiento. Y se dejó de mi empleado que nunca lo había tocado. Ujú. Mauricio es nuevo y nunca lo había tocado, pero yo lo agarré y le dije, Mauricio, hazlo. Y él diría, aquí está Tati, su Ya estoy seguro. O sea que eso lo comentábamos hoy, que estábamos hablando entre bromas y decíamos, no, si los perritos pudieran hablar, nos dijeran tantos consejos y todas esas cosas. Y yo le decía, Sí, mira, sin hablar ya nos dan consejos. O sea, sí, su humildad, su manera de recordar sí. ese tipo de cosas, Lo su agradecidos que son. agradecidos que son. O sea, todas esas cosas ya nos enseñan muchísimo y debemos aprender de esas cosas de los perritos. Claro, claro que sí, claro que sí. Eso a Así. mí me llenó muchísimo. Tampoco tan miles, pero bueno, esta es la última recién que no hace ni un año que tengo. Qué bonita historia. Sí. Gracias por compartirla, Tati. No, mi Y, vida, gracias a ti siempre. y ya la última pregunta, esta siempre digo que no es obligatoria, solamente si deseas hacerlo. ¿Nos puedes recomendar otro groomer que te guste ver, que te guste su historia y quisieras verlo aquí en el podcast con nosotros? Tengo varios. Sabes que yo sabía que me ibas a hacer esa pregunta porque Ok. tú sabes que yo chismoseo todo tu podcast. Qué bien, Y yo gracias, sabía, gracias. la última va a ser esta. Ok, sí, Yo sí. tengo tantos que quisiera que llevara que... Te voy a nombrar uno aquí, pero después te digo por bajo cuerda para que si Sí, no sin lo problema, contactes. sin problema. Bueno, a mí me gustaría que invitaras en este momento, después te doy los otros, a Ok. Daniel Iglesias. Daniel Iglesias. Ok, Él está en Miami, es cubano también, ok, y también sabe de perros de show y todo eso. No lo conozco, hicimos una amistad por Facebook hace años y nos queremos muchísimo. ok. Y bueno, yo quiero todo el mundo. Sí, era que incluso Wesley me dijo, me escribió, me dijo, mira, Ajá. Tati me contactó, que vio el episodio y estuvimos conversando, qué Sí, increíble. Sí, sí, sí. y Joel también me dice, Yo- oye, yo te seguía, pero no sabía que eras cubano, igual que yo. Oye, y entonces empezamos a hablar. Y Saúl, bueno, Saúl, me he puesto a su mamá y a su abuelita a hablar conmigo. Sí, qué increíble. Es que Eso, Saúl es increíble, es un yo personaje eso increíble. lo valoro tanto, Sí, pero señor. tanto, porque es lo que te digo, es que a veces cuando llega uno ya mayor, eres como que el corotico viejo, ¿no? No, que Pero va, yo que no, va. no, yo no me complejo, te lo digo porque lo hacen, Eso, bueno, como habrá lo gente que lo hacen. hace, sí, Pero seguro. el que valora a sus mayores es una bendición, porque Totalmente. esos jóvenes tienen que entender que le pidan a Dios llegar a mayor. Exacto. Y no hay que hay Y tanto de que que aprender de las personas mayores, o sea, tienen tanta experiencia. O sea, yo creo ah, que deberíamos crear esa de, conciencia a nivel general, no solamente a nivel de peluquería no, canina, de todo, de a todo. nivel general. Yo iba a la finca de mi padre y siempre habían obreros muy viejos. Y yo me sentaba a oírle Mm. los cuentos del llano, del Simón, de María Alonso, pero tú me veías, y que del ganado, y uno aprende, parece mentira, pero uno Sí, aprende, ¿oíste? aprende, sí, sí. Es bueno, siempre Sí, dirá a los mayores bueno.
Sí, es así. Pues mira, nos quedamos con esa recomendación. Gracias por recomendarlo, Tati. Gracias por estar aquí. Gracias por compartir tu historia con nosotros. Fue un episodio que me disfruté muchísimo, que estuvo muy entretenido Gracias, y que gracias a espero ti. que en otra oportunidad nos podamos volver a poner en contacto para seguir conversando de grooming. De verdad, gracias. Dios quiere. Y ojalá Dios nos reúna personalmente en esta tu tierra, Seguro, que es la mía también, en este seguro, gran país. seguro, seguro, seguro. Así sea en sillita de ruedas, yo te voy a visitar. Seguro, seguro. Es algo, es un plan que tengo pensado hacer episodios en vivo y seguro Venezuela es uno de los lugares donde iré y seguro iré allí a tu Dios te, peluquería y ojalá que Dios lo. conversaremos. Claro que ¡Ay, sí. qué lindo! Sí, te hago café bueno. Ah, pues mira, perfecto. Y a mí me encanta el café. Pues bueno, Tati, Dale. cerramos así el Gracias, mi amor. episodio. Gracias por estar aquí. Las personas que nos ven, que se suscriban, que comenten cuál fue su parte favorita. Y Tati, nos vemos en otro episodio. Chaito, mi Adiós. vida. Gracias. Chao. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por tu apoyo. Si te gusta este tipo de contenido, dale like, suscríbete y comenta cuál fue tu parte favorita. Y nos vemos en un próximo episodio.